Bienvenidos a Luna Llena, un programa que te hará pensar y reflexionar, conociendo el otro lado de la luna, el otro lado del ser humano y su conciencia. Luna Llena, tu desafío interior, un programa presentado y dirigido por Pedro Riba. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Luna Llena Radio. En las vías de sonido, como siempre, Eduardo López les da la bienvenida, las muy buenas noches, y delante de estos micrófonos y durante estos 120 minutos, quien les habla encantado, Pedro Riba. Bien, y hablamos en este programa de temas que tienen que ver con las humanidades, el hombre en sí, sus devaneos, sus movimientos, sus fórmulas de entender la vida. En realidad lo que hablamos en este programa es de corazón y para el corazón, de sentimientos, de emociones, de aquellos temas que nos pueden llegar a unir, a pertenecer más al grupo, a nuestra tribu, a nuestro grupo, tan positivo o negativo, según donde nos encontremos en un momento determinado, porque no hayamos encontrado aquella luz todavía en el camino y estemos confundidos. Y muchas veces uno lo está cuando se une a gente o a profesionales o al mundo en sí, amigos, que no están en la misma tesitura que uno, ¿verdad? Que andan por otros caminos. Y no digo ni mejor ni peor, sino simplemente que a lo mejor andan perdidos o confundidos, ¿no? En realidad lo que intentamos es, con el pensamiento crítico, que es lo que abogamos en cada programa, despertar, si cabe, alguna que otra conciencia para saber que el mundo es más pequeñito a veces que nuestras propias ideas y que nuestros propios pensamientos y planteamientos. De ahí que este programa se tilde de hablar de temas que tienen que ver con la trascendencia, con la vida más allá de la vida, con el momento presente, con los valores, con aquellos testigos que nos hablan de aquellas virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, que en la religión católica aparece, pero que también se pueden leer en otras comunidades espirituales y filosóficas. Por consiguiente, de lo que hablamos es de relaciones, interrelaciones profesionales y humanas con el resto del mundo y con el resto de los seres vivos. En el día de hoy vamos a hablar de algo que a lo mejor se les escapa a muchos y a otros no. Hablamos de milagros y hablamos de apariciones marianas. Hablamos de hechos que han ocurrido en España, pero que también están ocurriendo y siguen ocurriendo en todo el mundo. Apariciones marianas donde la Virgen, para los creyentes de la fe católica o cristiana, donde la Virgen viene y se aparece a niños o a gente mayor dando un mensaje para que el mundo cambie. Muchos pensarán, pero el mensaje, ¿por qué lo da la Virgen a niños que todavía tienen que crecer y que todavía están en esa facultad de ir evolucionando tanto humana como espiritualmente, y no lo ofrece esos mensajes a gente que ya podría incluso incurrir a ofrecer en medios de comunicación o a que el mundo les hiciera un poquito más caso que a niños más jovencitos? ¿Quién lo sabe? Eso solamente lo sabe la propia Virgen, ¿no?, que es la que se aparece en estos casos. Bueno, en cualquier caso, tengamos una fe, tengamos otra, creamos o no creamos en estos manifiestos, en estos milagros, en estas apariciones marianas, pues vamos a tener hoy un tema interesante a descubrir, a valorar, a creer, o bien a plantearnos una fe que a veces es ciega, o bien una fe que está en base, como diría Santo Tomás, en base a nuestro propio credo y a base de nuestros propios hechos. Por consiguiente, vamos a ello. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de esas apariciones marianas, en concreto en España, como es en Garabandal, un pueblecito cercano a la costa cantábrica que tuvo el placer, el honor de sentir en las carnes de 4 niños la presencia mariana. La Virgen María se les aparecía en 1961 y durante 4 años o 5 estuvo apareciéndose casi cada día. Vamos a hablar con don Eleuterio Bravo. Él nos atiende en Montevideo en el día de hoy y nos va a hablar de lo que ocurrió, porque él siguió ese proceso durante todos esos años con más de 2000 apariciones marianas. Don Eleuterio Bravo, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Buenas noches a ti y a todos tus oyentes y televidentes. Gracias, muchas gracias. Un placer. ¿Está usted en Uruguay? Sí,
En Uruguay, en la capital, en Montevideo, estoy en este momento. Sí. Tenemos 2 horas por delante, don Eleuterio. Le digo don Eleuterio porque usted empezó el sacerdocio, no lo pudo concluir o no lo dejaron concluir. ¿Por qué razones? Sí, sí, sí. No, no. Sí, concluí. Estuve 4 años ejerciendo de sacerdote Ah, en usted fue, América fue, Latina. Acá. fue sacerdote usted durante 4 años. Sí, sí, Ah, qué sí, bueno, sí, sí, sí. qué bueno, qué bueno. Hasta que la Iglesia Católica dijo que nos dio un ultimátum de que nos teníamos que desdecir de todo lo que estábamos diciendo, sino que teníamos que ir para afuera. Digo en plural porque junto a mí estaba también un amigo, hermano, también compañero también de la provincia de Segovia, porque yo soy español, que estábamos estudiando en Santander, justamente en ese entonces, en la Universidad de Comillas, Universidad Pontificia, haciendo filosofía y teología, pero terminamos así el sacerdocio en el 67. Justo cuando terminó Garabandal, terminamos nosotros también los estudios ahí. Ujú. O sea, estaba usted ya llevaba 4 años de sacerdote, y con su compañero decidieron conocer un poco más ampliamente esas apariciones marianas de Garabandal. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo expulsaron de la religión católica? ¿Qué hizo usted para que eso Bueno, ocurriera? sí, sí, sí. O sea, no, a ver si nos entendemos. Dígame. Antes de terminar la carrera sacerdotal, en el 62, yo fui testigo de Garabandal. Otros después seguimos estudiando y ahí terminó Garabandal. O sea que todavía no era sacerdote cuando yo fui a Garabandal. Cuando estábamos estudiando, estaba estudiando en la Universidad Pontificia de Comillas, segundo de teología, todavía faltaban 2 años, en el 62, ya era muy conocida, hacía un año que era público las apariciones de un ser que se decía la Virgen a unas niñas en las montañas de Santander, en la montaña de Cantabria. Pero en la universidad no le dábamos mucha atención, dado que, como estábamos estudiando teología, eran muy severos en aceptar cosas que todavía no nos había aprobado la Iglesia y que las diéramos nosotros un visto bueno, como buenas. Entonces, prácticamente en la universidad se le puede decir que de los 1000 estudiantes que estábamos allá, solamente fuimos a Garabandal 3 o 4. Y fuimos contraviniendo la orden de que no se podía ir, o sea, desobedeciendo, porque estaba perfectamente claro que era una prohibición. Oficialmente decían no tiene nada que ver con Dios, decían, entonces no se sabe nada lo que ha pasado. La gente dice que es la Virgen, pero no es la Virgen. Si acaso es el diablo o son otras fuerzas que no se sabe qué es, o todo un engaño. Eso es lo que se comentaba. Pero a mí no me terminaba de convencer esas explicaciones que se daban, ¿no? Porque oficialmente se veía en los diarios que iba mucha gente al pueblo, incluso de todo el mundo. Y como nosotros a 40 kilómetros no podíamos ver lo que estaba sucediendo. Así que por mi cuenta, un fin de semana, de esos que no hay clase el lunes, un viernes de tarde, digo, bueno, sin decir nada, me fui yo con otros 2 compañeros, nos fuimos en bicicleta, estaba a 40 kilómetros más o menos, con la idea de estar a los 2 días hasta que comenzaran las clases el lunes o el martes siguiente, ¿no? Esto ya era, creo que era por mayo, junio, ya cerquito de las vacaciones de verano, ¿no? Así fue que nosotros decidimos, los 3 que fuimos a verlo, ir al pueblito ese. Y para mí quedó muy marcado. Todavía no le voy a responder por qué nos echaron, porque nos echaron después a los 7 años. Madre mía, sí que tardaron. Después de Garabandal, que terminó en el 68, Mariano y yo, que fue mi otro compañero, vinimos a América Latina, venimos primero a Chile, donde estuvimos 10 años, donde sucedieron las cosas que sucedieron, contacto con los seres extraterrestres de Andrómeda, siendo sacerdotes en una parroquia de Santiago de Chile. Y claro, eso fue muy revolucionario y la Iglesia Católica nos puso, el cardenal Silva Enrique de Santiago, fue el que nos puso en
ya en aviso de que nos daba un plazo de 10 días, si no nos decíamos desde decir de lo que estábamos viendo y predicando ya, que teníamos que abandonar la Iglesia Católica, como así sucedió. O sea, no fue nada, para nosotros fue muy normal porque estábamos tan convencidos de las experiencias que estábamos teniendo que no nos importaba que un ser, aunque fuera un cardenal, nos expulsara. Para nosotros había cosas mucho más importantes que un cardenal o un Vaticano. Ustedes lo que Era hacían lo que nos decían entonces. lo que hacían entonces, Eleuterio, era predicar de alguna manera hablando de seres extraterrestres. Claro, la Iglesia Católica Sí, 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 sí. Sí. no les permitía predicar, porque claro, para la Iglesia Católica los extraterrestres, pues bueno, pueden estar ahí, pero no tiene nada que ver con nuestra fe católica. Entonces, por un lado, No, no. por un lado se entiende, pero lo que no se entiende es que les prohibieran ir a ver a Garabandal a comprobar si era una aparición mariana o no, no lo era, ¿no? Bueno, para ese entonces las niñas estaban ya en su segundo año de apariciones, ya le habían hecho muchos experimentos en el Obispado de Santander. El Obispado de Santander estaba con normas del Vaticano ya decidido a decir sí o sí que era todo mentira o que era todo diabólico, ya como expresamente. O sea que no hubo una investigación, ni siquiera ahora, después de 60 años, se investigó, porque la comisión de psiquiatría que envió la Iglesia Católica fue un engaño, porque yo les conocí a algunos de esos psiquiatras y sabían que no, ni siquiera vieron. Estaban pagados nada más para que hicieran un documento sin verlos, porque no lo vieron, y los que lo vieron estaban convencidos de que era verdad. O sea que sin verlo hicieron un documento que fue el que agarró el Obispado de Santander para decir que no había ninguna prueba de que eso era divino, más bien había pruebas de que eso era diabólico. Y bueno, después me expliqué yo por qué decían que eso era diabólico, porque los mensajes iban directamente contra la Iglesia Católica. A los mensajes Entonces era muy lógico que los mensajes de Garabandal iban contra la Iglesia Católica. Sí, ¿Sí? Totalmente. Y eso yo fui testigo. Pero, entonces, claro, pero estamos hablando, Eleuterio, estamos hablando de cuatro niños, de cuatro niñas, Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz, ¿no? Dos de ellas descansen en paz, ¿no? Dos siguen todavía vivas, ya mayorcitas, pero eran niñas de 11, de 10, de 9, de 8 años, quiero decir que eran 12 y 11 años. 12 y 11 años, quiero decir que qué interés podrían tener cuatro crías en un pueblecito pequeño de Cantabria, perdido en el monte, de dar a conocer ciertos mensajes que decían que era de la Virgen. Bueno, yo no veo un interés, y a no ser que fueran, pues bueno, el interés de los padres o los intereses de alguien que dijeran vamos a crear aquí algún montaje o algo para que el pueblo se llene de gente. Pero eso no fue así, ¿no? El mensaje entonces de dónde venía el mensaje, si es que había un mensaje, Eleuterio. Había un mensaje porque yo los oí, y yo los oí algunos directamente y otros me los dijeron las niñas porque yo no pude estar los 4 años. Yo estuve 3 veces durante ese año, como una semana, ¿entiendes? Pero en esa semana fui testigo de por lo menos de 20 horas de apariciones, de 20 horas seguidas de apariciones, contando los 10 días, ¿no? Porque se calcula que hubo 2.500 apariciones y cada aparición podía durar 4 horas, 3 horas, 2 horas, 1 minuto. Yo vi mucho, yo en 10 días yo creo que vi 20 o 30, ¿no? Entonces oí de todo, oí mensajes, como un resumen de todo lo que dijeron. Y claro que sí, estas niñas eran prácticamente analfabetas, no conocían nada fuera del pueblito de San Sebastián de Garabandal. San Sebastián de Garabandal, en ese entonces, ahora ya por supuesto con la fama que tiene, se modernizó, en ese entonces se podía hacer perfectamente una película y presentar a un pueblo de la Edad Media, totalmente. No había calles asfaltadas, era todo piedra, no había luz eléctrica, apenas unas bombillas de algún generador, no había nada, perdido en las montañas, no conocían los autos, no subía ningún auto, no se podía subir nada más que andando o en bicicleta despacio, o sea, totalmente perdido en la montaña de los Picos de Europa. O sea, el que diga que fue un montaje de unas niñas que no sabían nada de nada, nada más que las 4 cositas que aprenden en el catecismo, que el cura de Cosío a 10 kilómetros, a 8 kilómetros, subía una vez por semana, y los maestros también, o la maestra también subían un día o 2 a la semana. Esas niñas eran semianalfabetas, solamente sabían lo que se les enseñaba en el catecismo, del ángel de la guarda,
de la Virgen María, de la comunión, del rosario, eso que estaba metido en la mente de la Iglesia Católica como que eso era de verdad revelada. Y no sabía nada más, nada, no conocía nada O más. sea que las niñas Simplemente no que estaban en podrían, Santander. las niñas no podían haber sido utilizadas por parte de alguien No, 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 para que no, dijeran no, no. estaban viendo a la Virgen, ¿no? No, No, eso no, no, no es eso está más que posible. probado ya por los psiquiatras y médicos. Ajá. Yo fui testigo de cientos de milagros, que yo vi que médicos la constataban y decían que no había explicación científica, ni de la medicina, ni de la biología, ni de la psiquiatría, porque eran unas niñas totalmente normales, las hicieron pruebas, fuera de las apariciones las niñas eran totalmente normales, unas niñas muy sencillas, con un vocabulario muy escaso, pero para entenderse perfectamente, y que no se explicaban cómo no habían dado la importancia en España. Tanto es así que la importancia que se dio a Garabandal se dio fuera de España, no en España. En España todavía no se ha dado, ni se han enterado, yo creo, en España. Sin embargo, en Estados Unidos, acá en Argentina, en todos estos sitios, es muchísimo más. Yo cuando fuimos nosotros a Garabandal, había más de 100 personas de Estados Unidos y había muy poquitas de España. Y Éramos nosotros y algunos del pueblo. Eleuterio, ¿y exactamente quién Porque en España se hizo Sí, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo en España? No, en España no se hizo nada, se hizo un boicot de la Iglesia para que no se le diera importancia, y las niñas, cuando vieron la persecución que tenían, por eso se fueron a vivir a Estados Unidos, no quisieron saber nada, como que no merecía España, ni Garabandal, ni el obispo, ni nadie, tener lo que hubo ahí. Eleuterio, Entonces se fueron totalmente desilusionadas, y claro, se fueron cuando ya eran solamente mayorcitas. algunos sacerdotes. Ya, se fueron cuando ya eran Sí, sí, mayorcitas, sí, quiero entender, ¿no? sí, no, pero de Garabandal huyeron rápidamente. Claro, De pero Garabandal, las sí, sí. apariciones marianas o supuestamente apariciones marianas ocurrieron del año 61 al 65, ¿no? De Sí, 1961 a 1965, 67 más o menos. Y luego ya nunca sí, más sí, se sí, sí. apareció la Virgen, solamente se apareció durante ese tiempo y ya nunca más. Nada más. No, Nunca. no, no. Y eso porque... A las niñas nunca más. Es más, los pocos sacerdotes que estaban convencidos de que eso era verdad, los querían convencer a las niñas de que se metieran como hicieron con Fátima y con Lourdes y con todas, ¿no? Que se metieran en algún convento, porque claro, es natural que si reciben orden de los cielos vayan después al convento. Sin embargo, Conchita y Mariloli recibieron un mensaje diciendo que se terminaron las apariciones, que el mensaje ya estaba dado y que ellas hicieron una vida totalmente normal, que ni se las ocurriera meterse de monjas o eso, que hicieran una vida normal y que fueran madres de familia normales. Cosa que no sucedió en Fátima, cuando destruyeron la vida de Lucía, la Iglesia Católica destruyó la vida de Lucía metiéndola en un convento. Palabra de la misma Lucía: mi vida me la han hecho polvo, mi vida me la hicieron polvo. Los otros niños murieron, Francisco y Jacinta de Fátima murieron a los pocos años, 2 o 3 años. Pero Lucía, que estuvo en Tui, en la provincia de Pontevedra, casi hasta la muerte, estaba prácticamente, como diciendo, metida ahí en la iglesia hasta que muriera, porque si vio a la Virgen tiene que estar ahí como monja. O sea que es tan patético todo, Pedro, tan patético todo, cómo se ha obstaculizado, cómo se ha tergiversado todo, que bueno, El no merece mensaje, la pena. Y todo lo que se ha escrito sobre Garabandal se ha escrito mal, porque porque el sin ninguna mensaje, relevancia. don Eleuterio, el mensaje de la Virgen, o Mm, supuestamente la Virgen, usted me dirá si era la Virgen o no fue la Virgen, el mensaje, ¿qué decía mm. exactamente? ¿Cuál era el mensaje? El mensaje, cosa que no, ni siquiera los que han escrito libros sobre Garabandal se han enterado, porque se agarran o ven nada más la parafernalia, lo de la devoción a la Virgen, cosas que no tienen importancia. El mensaje era tremendo, el mensaje era un mensaje para el fin de los tiempos. Las niñas hablaban, sobre todo Conchita, que yo con lo que más me familiaricé, y era como la líder del grupo, de tal así que creían que ella influenciaba a las otras tres para que fingieran las apariciones. Cosa que el que no lo ha visto, es fácil decirlo, pero es imposible. Yo vi miles de milagros, como las niñas levitaban, como las niñas, con médicos que estaban allí observando, como las niñas después de 4 horas de andar y correr por la montaña,
no tenían palpitaciones anormales, era todo pulso normal, palpitaciones anormales, cuando nosotros los adultos estábamos muertos de correr. O sea, era imposible. Cómo las niñas eran insensibles al dolor cuando estaban en éxtasis. Había gente que las pinchaba, las quemaba los pies, las piernitas de ellas con cigarros y no sentían nada. O sea, está más que probado que no se puede explicar por las leyes de la Tierra, que había una manifestación de otro ser. ¿De dónde ser? ¿De dónde viene? Bueno, ahí podían haber un poco investigado más. Pero rechazar la Iglesia Católica que fuera del cielo no quiso saber nada. Pero y los médicos y los psiquiatras y todos esos tampoco usted vio nada más que decir. ¿Usted vio, don Eleuterio, que las niñas levitaban? ¿Eso lo vio usted? ¿Sí? Pero yo vi miles de horas. Yo dije que yo vi como 30 horas y esas 30 horas todas eran milagros. Yo digo, los milagros de Jesús se quedaban cortos al lado de la cantidad de miles de milagros que sucedieron en ese pueblito y no se le daban importancia para nada. ¿Y para qué eran esos milagros? Eran para que se lo fijáramos en el mensaje, porque había un peligro de destrucción del planeta. Las niñas, esto es muy largo para explicar, Pedro, ¿no? Es tan grave, porque yo entendí el mensaje de Garabandal después, ¿sabes? Después, cuando vine aquí a América. Tenemos 90 minutos. Allí me quedé. Tenemos 90 minutos para hablar del mensaje de don Eleuterio, o sea que vayamos por partes para entenderlo bien. ¿El mensaje exactamente cuál fue o cuál era? Bueno, hubo varios mensajes que no son nada del otro mundo porque están hasta en la Biblia, pero eran sí de este mundo para decir que los tiempos eran estos, que los tiempos bíblicos eran estos. Las niñas no sabían nada de la Biblia ni del Apocalipsis, sin embargo nosotros sí, o sea que algo de que se podían inventar ellas es imposible, eran una niña analfabeta, no se podían inventar nada, en absoluto. Bueno, sucedió así, porque si no comenzamos por el comienzo no se sabe, ¿no? Por eso díganos el mensaje. ¿Cuál era? ¿El mensaje cuando nosotros cuál era? Cuando llegamos a Garabandal, cuando yo llegué a Garabandal un viernes de tarde y todo lleno de gente, bueno, enseguida quisimos ubicar a las niñas, a las protagonistas. Entonces las niñas tenían una especial atención hacia los sacerdotes o hacia los que íbamos a ser sacerdotes como nosotros, porque los mensajes, muchos de ellos iban dirigidos a nosotros para que la Iglesia Católica lo supiera. El mensaje principal que desde el primer día eran dos, era la corrupción del mundo y la corrupción de la Iglesia. Esos eran los dos mensajes de Garabandal, nada más, todo lo demás es parafernalia, Pedro, no tiene nada que ver. El mensaje que las niñas dijeron, y yo lo oí en varias conversaciones, era la corrupción de la sociedad y la corrupción de la Iglesia, de las iglesias, decían, sobre todo de la Iglesia Católica, pero de la corrupción. Y lo vi de muchas maneras, ¿no? Después, uno de los mensajes expresamente era este, a las niñas, porque a veces la manifestación en éxtasis, porque caían en éxtasis fuera de sí, era las 4 a la vez, que estaban en 4 puntos distintos del pueblito, era un pueblito de nada, de 100 casitas, de poco más, o 80 casitas, y eran casi siempre de noche las manifestaciones. Y sin embargo, a la vez, siendo en sitios distintos, recibían la llamada, porque tenían como 3 llamadas en su cerebro, y a la tercera salían y se juntaban ya en éxtasis para ir a Los Pinos, que fue donde comenzaron las manifestaciones. Eso que era imposible que se pudieran juntar. Bueno, y la primera manifestación que le dijeron a ellas de la corrupción del mundo y de la Iglesia, sobre todo el de la Iglesia, era: digan, por favor, digan, fíjese usted, lo que decía la Virgen, entre comillas la Virgen, ¿eh? Ese ser que decían que era la Virgen. Digan a los cardenales, obispos y sacerdotes que están llevando a las almas a la perdición y ellos están condenando con ellas. Repitiendo 3 veces, digan a los cardenales, obispos y sacerdotes que están llevando las almas a la perdición y que ellos se están perdiendo con ellas. La niña lo tenían hasta escrito, porque lo escribían con letra mala, porque apenas, pero se entendían perfectamente. Esa es una de las cosas. Claro, las niñas, ¿qué iban a decir? Al curita que subía allí, al cura que subía de Cosío, don Valentín. Nosotros primero estuvimos con don Valentín cuando llegamos. Déjeme que vaya mezclando las cosas. Cuando llegamos fuimos al pueblo de Cosío, fuimos a ver al sacerdote del pueblo, Valentín,
y le preguntamos qué estaba sucediendo allá a 8 kilómetros en un pueblo que dependía de él, porque él subía una vez los domingos a decir misa. Y decía, mire, vayan, id vosotros, vayan ustedes. Yo no sé lo que es, no sé, no puedo decir, es extraordinario, es impresionante, pero tengo prohibición del obispo también de decir que esto es verdad o que no. Así que vayan ustedes, no digan que son curas ni que son eso, porque puede haber después una represalia, y así nos mandó. Miren, yo no sé. Y con ese no sé del cura subimos nosotros esa tarde allá, y fue cuando ya vimos a las niñas y comenzamos ya a hablar con ellas. Hablé con Conchita la primera. Digo, a ver, Conchita, cuando se enteró que estábamos estudiando en la universidad, le interesaban mucho los curas. Hacía unos meses que había fallecido un jesuita, el padre Andreu, en un suceso extraordinario de que parece que él también vio la visión, y esa noche murió en el viaje de regreso a Reynosa, porque él estaba dando clases en un teologado, clase de teología en Reynosa, en Santander, al sur de la provincia de Santander, de Cantabria. Bueno, entonces a los curas nos tenía cierto aprecio y quiso conversar con nosotros. Yo conversé con los padres de Marilori también, que fue donde nos hospedamos, tenía una especie de posadita, bueno, ahí nos quedamos. Toda la demás gente se quedaba en las casas, como era verano, dormían en tiendas de campaña o no dormían en la noche, porque las noches no se dormía, porque toda la noche eran horas de manifestaciones de ellas, horas y horas, o sea que no había modo de estar durmiendo. Entonces las niñas contaban que el año anterior, después de la escuela, subieron a jugar a un lugar que llamaban Los Pinos, que era una esplanadita que había encima del pueblo, porque era un pueblo de la montaña, y había unos 12 pinos, y subían todos los días a jugar allí, porque era un sitio plano, ¿no? Y al bajar otra vez al pueblito, se sentaron ahí en la senda, una senda llena de piedras, que ahora es muy famosa, donde fue la primera aparición que tuvieron. Y cuentan que allí oyeron un ruido grande como un trueno, no llovía ni estaba todo clarito, como un trueno, ellos eran como un trueno, y Conchita cayó hincada de rodillas, ahí a la mitad, antes de llegar al pueblo, entre los pinos y el pueblo, cayó hincada de rodillas. Y las otras 3 niñas que iban con ella, Maricruz, Jacinta y Mariloli, se asustaron, creyeron que se había puesto enferma, pero vieron que hablaba con un ser, con algo, y ya no veían nada. Y bajaron corriendo a avisar a los papás que a las niñas estaban enfermas, que le había dado a Conchita algo raro, que no sabía lo que le pasaba, que la hablaban y no respondía, y que hablaban con otros seres. Total, que los padres no le dieron importancia. Estas niñas están tontas. No las hicieron caso. Ninguno les hizo caso y nadie subió con ellas a ver qué era. Así que subieron las otras 3 niñas, subieron allá y todavía estaba la niña en éxtasis, con la modalidad de que cayeron las otras 3 también en éxtasis. En ese momento, ahí están los pinos, en eso que están reflejando. Esos son los pinos de Garabandal. Es una docena de pinos en una llanura verde, ¿no? Y así la vieron, dice la Virgen. No, la primera aparición no vieron a la Virgen, vieron a un ángel, que se presentó como el ángel Miguel. Bueno, decían que cuando bajaban de los pinos, así se dio la primera manifestación, quisieron comer una manzana de un huerto que había al lado, de un vecino. Y había división entre las 4. 2 querían, otras no querían, porque les habían dicho en la escuela, en el catecismo, que el ángel de la guarda que llevamos todos a nuestra derecha nos está viendo, dice que decían ellos, que mira que llevamos un ángel de la guarda, y el ángel de la guarda, si hacemos algo malo, nos va a acusar ante Dios y ante la Virgen, entonces mejor no lo hagamos. Entonces dice que las otras niñas decían, no, pero esto no es nada malo, no es malo, una manzanuca, porque hablan así allí, manzanuca, en diminutivo así. Entonces vamos una manzanuca, dice, mira, dice que decían ellas, si viene el ángel de la guarda, no nos va a decir nada. Y si viene el ángel malo, el demonio, porque el ángel de la guarda decía está a la derecha y el demonio viene a la izquierda. Entonces, si viene el demonio, le tiramos piedras para que no venga. Dice que empezaron a tirar piedras antes de eso para que no viniera el demonio. Así es, cosa de juego de niñas, ¿no? Y entonces cuando se apareció, esa aparición de las niñas, dice que ahí vieron al ángel que se presentó
cómo se presentan los ángeles, con alas, me vieron con alas, se presentó como el ángel Miguel y que les dijo que venía a decirles que al día siguiente vinieran a ese mismo lugar porque que subieran a los pinos, mejor, un poquito más arriba, porque iba a aparecerse la Virgen. Entonces yo vengo a anunciarles que la Virgen María se le va a aparecer mañana porque tiene que darle su mensaje a ustedes para que se lo den al mundo. Claro, la niña, imagínense, una cuestión fuera totalmente ilógico, ya no sabían de nada, ni siquiera de Lourdes, ni de Fátima, ni de cosas que se saben. Así que así sucedió lo primero, ¿no? Y esto me lo contaba Conchita, ¿no? Y al día siguiente, ya a las 4, todavía los padres no les daban mucho crédito, se subieron a las 4 y ahí fue donde tuvieron la primera manifestación con ese ser que antes vieron en pantalla, de esa Virgen vestida con un vestido blanco, con una capa azul, toda esa cuestión. Y bueno, así nos contó ella que sucedieron las cosas. Pero ya esa misma noche yo le decía si nosotros podíamos ver lo que pasaba. Y dice, sí. Dice, no sabemos a qué hora, porque nosotros sabemos que nos llama acá adentro y cuando nos llama tenemos que ir a un lugar. Y ahí vamos. A veces iba una, a veces dos, a veces las 4. Bueno, eso era tremendo, porque esa misma noche que llegué yo, un viernes de noche del mes de mayo, yo estaba en casa de Conchita, con mucha gente allí en la cocina, llena de gente, todo, y no pasaba nada, eran las 11, las 12, la 1. Cuando eso de las 2 de la mañana, la niña dice, primer aviso, primera llamada, ella decía en las llamadas. Digo, ¿y qué pasa? Cuando venga la segunda llamada, ya tenemos que correr porque ya viene la tercera llamada, que es cuando ya nos juntamos o cuando tenemos que ir al sitio donde nos dice la Virgen. Así que, bueno, cuando dijeron primera llamada, y miró así, digo, bueno, vamos a ver algo, por lo menos. Y a los 10 minutos vino la segunda llamada, y a los 5 minutos la niña sale corriendo a una velocidad impresionante, y todos detrás, imagínense, calles oscuras con algunas linternas, lleno de piedras, todo, que algunos nos caíamos, yo tenía en ese entonces 22 años, corría mucho, y era imposible seguirla, no pude, de tal manera que más o menos se sabía para dónde iban y seguíamos, pero ya solamente se explicaba que o volaban o las llevaban por el aire, porque no podían correr tanto. Y así fue la primera noche. Entonces yo digo, esto es algo rarísimo, ¿qué pasa acá? Así que nos fuimos ya hacia el centro del pueblo y ahí vimos que se juntaron otras 2 niñas, 3. Maricruz ese primer día no le vimos, las otras 2 niñas, Jacinta y Marilole. Entonces venían con un crucifijo en la mano, porque ya hacía un año, cuando yo fui ya hacía un año que tenían manifestaciones y mensajes. Los mensajes, ese es el pueblito que están viendo ahí, ese es Garabandal. Estamos viendo por ya pantalla. Es como es ahora, ahí se ven algunas casas altas, ¿no? Entonces no había esas casas altas, esas se las han hecho después, ¿no? Había menos casas todavía, ¿no? Fíjese, se subía por ese valle que se ve al fondo, ese que comunica con Cosío, ¿no? Y por el lado ya del otro lado, por el lado oeste, ya no estaban los picos de Europa, por ahí no había ni senda ni nada, allí estaba para cabras, ovejas, que es el trabajo que hacían las niñas. Bueno, esa misma noche ya yo vi algo rarísimo ya. Las niñas hablaban, pero claro, nosotros no podíamos oír nada porque la gente se ponía alrededor de ellas y ellas hablaban en forma de susurro. Pero después vimos que estando al lado de ellas se entendía perfectamente la conversación. Entonces lo que vimos que hacían era pararse juntas y ofrecer a ese ser misterioso, que después ellos decían que era la Virgen, ofrecer rosarios que les daba la gente, cartas para que las leyeran o que las besara la Virgen, anillos de matrimonios, todas esas cosas que les daba la gente para que la Virgen las besara, Biblias, todo. Y lo raro es que veíamos que en ese enredo de rosarios, porque a veces les juntaban 100 rosarios o 20 rosarios que se mezclaban todos como las cadenas también del ángel de la guarda, de la Virgen, todo eso se lo daban junto y así con las manos lo ponían las niñas y decían que la Virgen la había bendecido besándole, que lo había besado.
Y lo más curioso es que algo imposible por explicar por las leyes físicas, que en ese enredo de rosarios y cadenas salían de a una desenredadas y daban a cada uno el suyo de espaldas, de noche, a cada uno el dueño de ello. Yo, no puede ser, es imposible. Sí, o sea, es algo que fuera de toda lógica. Y a cada uno le daban el objeto suyo. Cosa imposible, porque yo vi y veíamos cómo le entregaba a la gente y ellas no sabían a quién, ni se preocupaban de saber quién era el dueño, ni apuntaban, este rosario de fulano de tal. No, iba todo junto, era como una montonera de cosas. Pero claro, ella no se preocupaba porque sabía que la Virgen le había dicho que no se preocuparan, que después le iban a devolver en éxtasis siempre. No fuera de, cuando ya se acababa el éxtasis, no. En éxtasis devolvían a cada uno el suyo. Cuando estaban fuera del éxtasis, no, porque cada uno agarraba el que era suyo o no había ninguno y ya se lo habían devuelto. Eso lo vimos todas las noches, porque era una costumbre de la gente dar crucifijos, rosarios, cartas, anillos, todo a cada uno suyo, cantidad de cosas y de pruebas. Bueno, ahí yo vi ya como las niñas, ahí está la niña, ahí tienen las cadenas con la niña. Bueno, igual que están esos sacerdotes al lado de la niña, no, yo logré estar al lado de las niñas a esa distancia, y a esa distancia se les oía hablar. Yo hice el experimento también, porque le pedí permiso a los papás, que las niñas nos pestañeaban durante horas, le poníamos linternas a los ojos, y lo curioso, unas niñas estaban con la cara, como está esa... ahí Mariloli, mirando de frente, otras con la cara más arriba y otras más abajo, o sea que como miraban para distintos sitios, pero todas veían lo mismo. Era cosa rara. Y eran 2 horas, don Eleuterio, eran 2 horas. Y 4 horas también. 4 horas así. Sí. 4 horas así. Sí, yo vi una de 4 horas, sí. Pero 4 horas, pero no inquietas, corrían. La supuesta Virgen... Corrían de espaldas a los pinos. La supuesta Virgen les estaba hablando durante 2 horas o 3 horas, estaba hablándoles continuamente. Sí, continuamente ellas preguntaban, pero hablaban cosas triviales. ¿Y cada día? ¿Y eso cada día? Triviales, todos los días que tuvimos nosotros. Aparte de los días que eran los mensajes, cuando nosotros llegamos había habido 2 mensajes ya durante ese año. Esos mensajes les decían públicamente que iba a haber un mensaje. Entonces la gente ya se reunía porque había un mensaje al mundo, ¿no? El primer mensaje hacia el mundo... Mucha gente, había mucha gente. Sí, miles. Cientos. Sí, cuando nosotros vimos había unos miles, como un par de miles. Pero date cuenta que fue al año de eso. Después venían excursiones de Estados Unidos con cientos, de Francia, de Alemania, de Italia muchísimo. Los menos de España. España ni se enteró de lo que está pasando. Todavía no se ha enterado. Así somos de superficiales los españoles a veces. Y no había nadie que tomara nota, porque solamente el mensaje lo escuchaban las niñas nada más, no lo escuchaba el resto de la gente que estaba allí, ¿no? No, sí, las niñas lo escuchaban y lo escribían en un papel. Las niñas lo escribían. Yo vi en papel. Claro. Además de que tenían otro mensaje que escribían en cartas. Yo vi en una de las apariciones escribir en un papel, digo, bueno, ahí va a haber un mensaje. Pero vi que Conchita doblaba el papel y le metía en un sobre. Entonces le pregunté que para quién era eso, que si era un mensaje para el mundo. Dice, no, esta es una carta para el Padre Pío. Fíjese, las niñas hablar del Padre Pío, ni nosotros sabíamos entonces casi quién era el Padre Pío, pero las niñas menos. Entonces, pero la Virgen nos ha dicho que esta carta tiene que ir al Padre Pío, que se la demos al cura, don Valentín, para que él se la dé al obispo y que la haga llegar al Papa y el Papa se la dé al Padre Pío. En ese entonces el Padre Pío estaba poco menos que proscrito por la Iglesia Católica. Era un cura rarísimo que tenía apariciones del diablo, de no sé quién, decían, y no querían que saliera del convento italiano ahí en Rotondo, en San Giovanni Rotondo, donde estaba, porque a la Iglesia no le gustaba eso. Entonces le tenía como un mal menor. Que decía que tenía las llagas de Cristo en las manos y en el costado. Entonces era algo raro y le tenían como un ser raro, muy raro. Sin embargo, ya era tan famoso que había excursiones. ¿Y la carta llegó al Padre Pío? ¿La carta llegó al Padre Pío? ¿Nadie leyó la carta? No creo. No creo que llegara al Padre Pío porque nosotros después, acá ya en América del Sur, ya fallecido el Padre Pío,
tuvimos contacto con el Padre Pío, yo le pregunté por esa carta. Y al año siguiente de desencarnar él, de morir, Padre Pío estuvo con nosotros varios días y nos dijo lo que... Yo le pregunté, digo, yo estuve en Garabandal. Sí, ya sabemos que estuviste en Garabandal. Una carta para usted, sí. ¿De qué hablaba esa carta? Bueno, esa carta, decía el Padre Pío, a mí me decían lo que ustedes tienen que decir ahora a la Iglesia Católica. O sea, que sí que recibió la carta. La carta entonces sí que la recibió. No, ¿O no? Sí, no hace falta que la recibiera porque los seres que se estaban manifestando en Garabandal eran los mismos que se estaban comunicando con el Padre Pío. Ah, muy bien. A ver si me entienden. Los seres extradimensionales que se estaban apareciendo en Garabandal eran los mismos que se estaban comunicando con Padre Pío. Entonces, bien. Sin embargo, querían hacer algo fenomenológico en la Tierra, algo que lo viera la gente, que había una conexión entre Garabandal y Padre Pío. Todo lo harían a través de la carta. No sé si me entienden. O sea, entonces, querían manifestar... Durante esos 5 o 6 años, don Eleuterio, se estuvo apareciendo alguien que se hacía pasar por la Virgen María, quiero entender, y que no era de este mundo, era de otro plano, era un extraterrestre, de otra dimensión. De otro plano. O sea, era un extraterrestre que se estaba haciendo pasar por la Virgen María, igual que el ángel Miguel. Exactamente. Bueno, después ya se explicó todo, ¿no? En el lenguaje bíblico, los famosos ángeles de Ezequiel, que los ve en unas ruedas de fuego, que después se dice que son las naves, ¿no? O el famoso, o Miguel, o Gabriel, que fue el que le anuncia a María que va a ser madre de un niño que va a encarnar al Cristo. Bueno, nosotros cuando nos sucedió a Mariano y a mí, lo que nos sucedió acá en Chile, que eso es para otro día, si se quieren saberlo, también nos dijeron nos dijeron, ya después de lo que habíamos estudiado, evidentemente, que habíamos estudiado griego, nos decían, ¿qué quiere decir la palabra ángel? Nos decían, ustedes que han estudiado griego y teología católica, después tuvimos clases con ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra ángel? Bueno, angelos en griego significa enviado. Y bueno, en la Biblia se pone ángel porque el ser que viene es un enviado a dar un mensaje. Amplíen la mente, no se queden con las alitas del cielo. Es alguien que viene a dar un mensaje de parte de otras dimensiones, a la Tierra, porque la Tierra necesita ese mensaje. Entonces la palabra ángel significa enviado. Y nosotros, los seres extraterrestres, si venimos a darles un mensaje, somos ángeles, somos enviados, porque tampoco venimos por nuestra cuenta. Venimos enviados para darles un mensaje, que, oh casualidad, fueron prácticamente los primeros mensajes los mismos de Garabandal, la corrupción de la Iglesia y la corrupción de la sociedad. Digo, mira, coincide exactamente los dos mensajes principales de Garabandal con los dos mensajes que nos están dando ahora. Tanto en Garabandal como en Chile, en el 69, lo nuestro fue el 69, 4 años después de terminar las apariciones de Garabandal, comenzaron las nuestras, ¿no? Acá en Santiago de Chile. Don Eleuterio, bueno, los mensajes, como digo... Permítame, don Eleuterio, no obstante, no se entiende mucho que si son mensajes para ayudar a la humanidad, ¿no? Para decir es que hay una corrupción en el mundo, generalizar un poquito el tema, que se lo den ese mensaje a 4 crías, a 4 niñas perdidas en el monte, ¿no? No lo den... ¿A quién se la van? Pero Pedro, ¿a quién se lo van a dar? ¿A los que están corrompidos? Que de plano te van a decir que son el diablo, como el obispo de Santander. Pues a más gente un poco más crecida, a lo mejor, que se les tenga más en cuenta. No lo sé. Si hay que hacer un mensaje para que el mundo cambie, pues que vaya pues no sé, a los presidentes, por decir, ¿no? Al gobierno, ¿no? O alguien que diga, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Que yo tengo poder para cambiar el mundo. Me estoy transformando. O sea, no sé, que alguien tenga una revelación. Imaginemos que esto va pues al presidente de los Estados Unidos, que el presidente de los Estados Unidos tiene una revelación, se me ha aparecido un ángel o la Virgen María o no sé lo que es, y me ha dicho que tengo que hacer esto, tengo poder, pues cambio el mundo. Pero claro, que se le aparezcan a 4 crías perdidas en el monte,
No lo sé, digo yo, hablo de las facultades o del poder que pueda tener ese supuesto ser en poder modificar el mundo, los hábitos, las costumbres, etcétera, etcétera. Bueno, es una, no sé, es un planteamiento y que igual que una persona normal y sencilla puede tener una visión o un cambio o una transformación de vida, también lo puede tener una persona adulta, pues muy malo que sea, ¿no? No sé. Por eso que es ¿Y por extraño. qué Jesús eligió, eligió a 12 analfabetos, a 12 apóstoles y no eligió a los fariseos, que eran los sabios, y a los emperadores de Roma? No, no lo sé. ¿Cómo se le ocurrió a Jesús? No lo sé, tendríamos que Pues si no preguntárselo lo a él. sabemos, Tendríamos que ¿cómo vamos a preguntárselo. saber ahora? Claro, tendríamos que preguntárselo a él porque él los eligió, ¿no? No, no lo O sea, sé. Hay una cosa que es la llamada. Si alguien tiene la llamada es por vocación. No sé si usted ha sido sacerdote, tuvo la vocación, la llamada de ser al sacerdocio, como el que tiene la llamada al ser abogado o médico, o periodista o ingeniero o no sé, o conductor claro, de trenes, digo yo, no sé. la llamada es una simpatía para hacer algo. O sea, la llamada no es que te llamen de arriba, es una simpatía, una atracción que tú ves que eso es lo mejor para ti. Eso es la llamada, no es que nadie te llame Usted me ha a que entendido lo seas que quiero decirle, ¿no? O sea que igual que hay personas que cambian su vida, que se transforman en un momento determinado y dicen, ¿dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? Hay personas que se pierden y en un momento determinado, pum, hay un cambio rotundo y parecen otra persona. Bueno, pues podría pasar algo parecido, ¿no? No lo sé, ya que estamos hablando de pero esa... parece ser que lo mejor es, parece que lo mejor es que unos seres que no pueden ser tildados de mentirosos ni de engañosos, diga algo que sobrepasa sus capacidades para que el mundo diga, tiene que ser verdad, no se lo pueden inventar, porque el presidente de Estados Unidos se lo puede inventar y el Papa también, o te lo va a tergiversar porque va contra él. Por algo lo hacen así. Sí, sí, bueno, ¿Por desde qué no luego. junta el Papa, al presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia, el presidente de China, le dice, mire, vamos a hacer esto? Por algo será, no Pero, irá por ahí la cosa. claro, pero fíjese, padre, que lo que está diciendo es que en Garabandal, a día de hoy, después de tantos años, España no ha cursado un gran interés por lo que allí ocurrió, ¿no? Y estamos hablando de muchos años. No, Entonces, no. ¿por qué motivo? La propia Iglesia no se ha preocupado en estos mensajes. Y, bueno, hablemos ahora de esos mensajes que más dicen. Porque, claro, si van y atentan contra la propia Iglesia, pues, hombre, es de entender, ¿no? Entonces, ¿qué decían? Cuéntenos más mensajes, por favor, porque una cosa es hablar a Bueno, título generalizado yo, y otra yo, cosa es ir un poquito más a pie, ¿no? no, yo le hablaba de la corrupción de la Iglesia Católica. Padre Pío nosotros nos hablaba, dice, de la corrupción no, de la putrefacción, nos hablaba Pío después de fallecido, de la putrefacción de los que se dicen dirigentes de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Solo de la Iglesia Hablaba, Católica decían más Apostólica y contra Romana los, o habla de todas las con iglesias esos que hay en el nombres. mundo? No. Estoy Solamente diciendo habla lo de que la nos dijo Iglesia. Pío a nosotros. Ajá, Entiéndame, sí, Pío era católico, sí, nosotros éramos sacerdotes católicos. sí. Entonces, esas palabras nos las dijo a nosotros. Entonces, a las niñas les hablaba de las religiones y de la Iglesia Católica también, pero sobre todo de la única religión que conocían, porque estos seres se valen de la capacidad mental infantil que tienen para decirlo. No pueden hablar de otras iglesias porque ellas conocen la Iglesia Católica nada más. Además que la iglesia dominante en Occidente, como es la continuación del Imperio Romano, con toda Ujú. su poder, entre comillas, y su podredumbre también, su poder y su podredumbre. Cuando Pío nos decía de la putrefacción en que se encuentran los que se dicen católicos, apostólicos, romanos, cuando Garabandal decía, digan los cardenales, sacerdotes y obispos que están llevando a las almas a la perdición y ellos con ellas. O sea, las niñas desde el primer momento hablaban del fin de los tiempos y de la copa, que la copa se está llenando. Dice que le decía a la Virgen continuamente, todos los días. Digan por favor, digan por favor. ¿Y qué lo digan por favor? Si nosotros, yo lo dije por todos lados, pero dase cuenta que de 1000 fuimos 3. Ahora de los miles y miles que hay en España, 4 pelagatos saben de Garabandal, porque no ha ido casi nadie, y de los mensajes menos. Y los libros que se escriben están escritos por unos sacerdotes que lo interpretan todo cerradamente, como que es un mensaje de la Virgen para rezar el rosario. Estamos todos locos. Estamos todos esclavizándonos en unas concesiones infantiles más que las niñas, porque las niñas eran niñas, pero decían cosas que sobrepasaban su ciencia, su capacidad.
¿Qué sabían ellas de la corrupción de la Iglesia Católica? ¿Qué sabían ellas de Padre Pío? ¿Qué sabían ellas una noche que tuvieron la visión de una guerra nuclear? ¿Qué sabían ellas de la guerra nuclear? Fíjese que en ese entonces era cuando estaban puestos las ojivas nucleares en Cuba, en tiempos de Kennedy y de Gorbachev. No sé si se acuerda usted. Sí. Yo me acuerdo, porque estaba en comillas todavía, que estuvieron a un tris de apretar el botón nuclear, pero a un tris más que ahora. Estuvieron a un tris, que fue a última hora que se pudo deshacer. Bueno, estaban hablando que si sucediera un conflicto nuclear, a las niñas le hablaban de eso, ¿sabe? De tal manera que las niñas nos explicaban, eso sucedió antes de ir nosotros, cuando yo lo conversé con la gente del pueblo. El rostro que tenían las niñas, ustedes les vieron ahí, eran rostros angelicales. Ahí en la foto que mostraron antes se ve muy bien. Eran unos rostros angelicales. Y ahí se veía lo que yo le decía. Vio que una Maricruz está mirando horizontal. Otra niña está mirando en una inclinación y otra en otra inclinación. Como que miran a 3 sitios distintos. Yo eso lo veía raro. Digo, ¿por qué no miran todas al mismo punto? Pero sin embargo veían lo mismo. Míralo bien, mire. La niña de la derecha, que es Maricruz, mira como horizontal, como para... la segunda, mírala ahí, Conchita, mira bien para arriba. Y Marilori hacia el medio, estas dos hacia el medio, a 3 puntos distintos. Sin embargo veían todas lo mismo. Bueno, eso duraba horas y horas. A veces se juntaban las 4, se agarraban del brazo y comenzaban las 4 al unísono a subir a la montaña, a los pinos, de espaldas, a una velocidad que calculo por lo menos 30 o 40 por hora. De espaldas las 4 veces. Eso yo lo llamo levitación, porque no hay otra forma de explicarlo. Yo veía los pies, cuando pasaron, por ejemplo, por un puentecito que había, que solamente cabían 2, digo, bueno, acá se van a caer. Pues sabe usted que pasaban 2 por el puente y las otras 2 pasaron por el aire y subieron para arriba las 4 y llegaban antes que nosotros a los pinos. Yo me caí varias veces, otros chicos también de 20 años se caían porque las calles no eran asfaltadas y de noche nos caíamos por querer llegar los primeros. Nunca tropezaron con ninguna piedra por más rápida que fuera. Yo miraba los pies y le ponían en el sitio exacto. Digo, pero no puede ser que nunca se caigan. No, eso era imposible, no se caían. A mí no me tenían que probar ya eso, que era la levitación, que no sentían dolor, que no sentían la palpitación del corazón. Había médicos que las tomaban el pulso para ese entonces, decían inexplicable, tienen el pulso como que no se han movido. Y habían corrido 3-4 kilómetros durante horas. Imposible, el pulso del corazón. No había modo. Es más, perdían el peso, las leyes físicas tampoco, bueno, las leyes físicas de Newton, de la aceleración, de la inercia, de la acción y reacción, no había ninguna. Iban corriendo, se paraban de golpe y pasábamos todos para allá. Era una cosa impresionante. O por ejemplo, Decía usted del peso. decía usted que la pinchaban, que las quemaban para probar que estaban... ¿Sí? Bueno, ¿y quién pinchaba y quemaba a una niña? ¿Y usted lo hizo? ¿Sí? No, yo pedí permiso al papá para tocarle con un alfiler. Digo, solamente le voy a tocar con un alfiler la pierna porque si toca con un alfiler tiene que saltar, tiene que haber una reacción sin pinchar muy algo. Sí. Y yo varias veces, y nada. No solo nada, sino que era como pinchar una piedra. Entonces le agarré la pierna cuando estaba hincada de rodillas, así entre el pie y el tobillo, y estaba como una estatua de bronce que tú no la puedes mover, exactamente igual. Es más, varios la agarraban de los codos para subirla y no las podían mover, y pesarían 20 kilos. Cuando estaban fuera del éxtasis eran niñas que no pesaban nada. Entre ellas en éxtasis se subían una a otra para dar a besar al niño, porque agarraban al niño que traía la Virgen alguna vez y le bajaban así entre ellas. Entre ellas como unas pajitas se subían. Cuando estaban en éxtasis era imposible. Podían pesar toneladas. Era como una estatua que estaba fundida al suelo y no se podía mover ni entre 2, ni entre 3, ni entre 4. O sea, eso era imposible. Y todo este que pueda haber otras explicaciones. Y todas estas manifestaciones no han sido, no sé, plasmadas en algún tipo de, no sé, de casuística, de vídeo, de documentación, para que la gente que debe de dar el confirmar que eso ha ocurrido y que está ocurriendo, que dieran fe
delante de un notario, no sé, para que la propia Iglesia Católica de la que usted está comentando, Hay gente, pero está contando usted cosas comisión asombrosas. la comisión que envió el Vaticano, eso es así, fue para decir que era falso, aunque lo vieran. Que todo era falso, Expresamente, ¿sí? el obispado de Santa, exactamente. Que, Todo era un invento entonces, Ni siquiera lo vieron algunos. o sea, ellos dieron fe Ni de algo siquiera que la comisión lo vio. no vieron ni dieron fe. Y la gente, No, las miles de personas que veían estas manifestaciones, ¿qué? Pero esas están convencidas de que es verdad. Hay miles por todo el mundo. Esas están convencidas de que es verdad. Ya. Eso, Pero pero hay no miles le y miles y tomaban, miles y miles. no tomaban fe, datos de las personas que habían participado en algún milagro, ¿no? Que habían No participado les en importa a algún la hecho. Iglesia. Pero convéncete, Pedro, que no le importa a la Iglesia decir que algo es verdad que hable contra ella. O a un partido político le interesa que alguien que diga que el partido político está podrido, que son todos delincuentes. ¿Le interesa? ¿Cómo le va a interesar? Le interesa decir que es lo mejor del mundo. Si viene alguien a decir lo contrario, eso es el diablo. Eso dijeron la niña, eso es del diablo. Ah, el diablo lo dice, no lo dice Dios. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sé qué. Mira, las niñas, la Virgen, decían las niñas, nos está diciendo, por favor, que la copa se está llenando, que la copa se está llenando. ¿Y qué es la copa? ¿Qué saben las niñas lo que son las copas del Apocalipsis? En el Apocalipsis habla de que las copas se llenan y que van a caer las 7 copas. No sé si tienen que hablar de las 7 copas del Apocalipsis. No me digan que las niñas sabían del Apocalipsis porque no sabían de nada, que era una copa. O sea, ¿quién se lo va a estar dictando? El diablo. Digan al mundo que la copa se está llenando y que van a caer sobre ellos. Cuando habla el Apocalipsis, entre las 7 copas, que un ángel agarró una copa y la derramó sobre la tierra y se contaminaron los cielos, se contaminaron las aguas del mar. Vino otra copa y vino los truenos y un relámpago y un terremoto, y que se lo ven como castigo de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que las copas se llenan de las obras, eso se lo explicaban a las niñas. La copa se llena de las obras de los hombres, que son obras malas, que caen sobre vosotros otra vez, caen sobre vosotros. De tal manera que cuando se fueron a las niñas, cuando ya terminaron las manifestaciones, le dijeron que el mundo ya no había hecho caso y que ya se iban porque no habían hecho caso de los mensajes. Ni el mundo hizo caso, ni la sociedad, ni la Iglesia Católica, y se fueron. Así se terminó. Lo único que cuando terminó la última en el 65, me parece que fue, a Conchita, que fue lo que era la última manifestación, ya le dijo a ella que iba a haber un aviso, un milagro y un castigo, que se te avisará cuando llegue el momento. Sin embargo, a las niñas le decían que vivieran una vida normal, que tuvieran hijos, o sea, que iban a ser adultas. Ahora ya tienen 60 y tantos años, las que no se han muerto. Bueno, yo le quería decir Sí, no, tenemos el chat abierto de Twitch, que es esa plataforma que nos atiende para que este programa se vea por todo el mundo. Y tenemos gente que nos viene, amigos, que nos vienen preguntando cosas. Si quiere le damos alguna respuesta. Y recordamos que en Twitch, como Luna Llena Radio Oficial, nos vais a encontrar en Twitch, en esta plataforma, tanto que podéis descargaros en Google Play como en Apple Store y entrar y hablar con nosotros. Yolanda R17 dice, ¿qué evidencias se tienen de que lo que se aparecía era un ser de luz y no otro tipo de ente? Sería una pregunta. Y hay otra pregunta que dice, ¿y qué decían respecto al fin de los tiempos? Gracias, Yolanda. ¿Qué le decimos, don Eleuterio? En cuanto a lo segundo, las niñas hablaban del fin de los tiempos y la gente hablaba del fin del mundo, porque nosotros decían, mira que va a venir el fin del mundo. Porque nos decían los del mismo pueblo que una noche, las 4 niñas, una noche nada más, que la llamaban la noche de los lamentos, la noche de los gritos. Las niñas estuvieron durante mucho tiempo, y es indefinido porque eso yo no lo vi, fui testigo de lo que decían los del mismo pueblo. Daban gritos desgarradores las 4 niñas, gritando como algo espantoso. Entonces dice que los del pueblo estaban convencidos de que esa noche se terminaba el mundo. Se cerraron todos en sus casas porque como las niñas decían que venía el fin de los tiempos y comenzaron a gritar y dice, bueno, pues va a venir ya. Dice que la gente del pueblo, los hombres y las mujeres atemorizados, se escondieron en sus casas creyendo ya que venía el fin del mundo. Y yo le pregunté a las niñas qué es lo que veían.
Dice, la Virgen nos mostró el infierno. Pero le dijo con esas palabras. Dice, no nos dijo con esas palabras, pero como veíamos que era todo llamas, entonces yo saqué en conclusión que lo que la Virgen le estaba mostrando era el ataque de una guerra nuclear que podía suceder a la Tierra. Porque dice las niñas que veían a los hombres y a las mujeres subir por las montañas en llamas y que caían bolas de fuego ardiendo del espacio. O sea que era un ataque nuclear, clarísimo. Y que se veía a la gente ardiendo en llamas y desesperado, gritando, y las casas se hundían, se caían las casas. O sea, clarísimamente estaba dando un aviso de una profecía que está en la Biblia, ¿no? En el Apocalipsis, ¿no? De la Gran Babilonia, cuando se destruye la Gran Babilonia y que va a caer una estrella encendida del cielo. Está hablando de una guerra nuclear, que había peligro en ese entonces, después nos lo dijeron a nosotros también, que había peligro de una guerra nuclear, y si hubiera una guerra nuclear, ¿qué pasaría? A nosotros nos dijeron, porque la primera manifestación con nosotros también fue muy parecida a esa, cuando nosotros en Chile, a nosotros nos dijeron en ese entonces que estábamos a un paso del abismo, que están en peligro de quedar para siempre en las tinieblas. Estoy dando un mensaje de los nuestros, no de Garabandal. Están a un paso del abismo, están en peligro de quedar para siempre en las tinieblas, lo que sería un suicidio. Claro, porque sería la destrucción del mundo, no porque Dios destruyera el mundo, sino porque nosotros habíamos hecho las cosas tan mal que destruíamos nuestra propia casa. Digo, don Eleuterio, claro, porque las aguas no... en la pregunta que hacía también Yolanda sobre las evidencias, no hay, o sea, solamente eran las niñas las que veían a esta supuesta Virgen María como milagro, o todo el mundo que estaba por ahí con ellas veían exactamente lo mismo. ¿Solo ellas? No veía nadie nada. Nadie solo nada. Ellas. Solamente un sacerdote se dice, ¿no?, que murió unos meses antes de ir nosotros, el padre Andreu, que estaba convencido. El padre Andreu subió como nosotros, totalmente escéptico. Allí todos suben escépticos. Nadie sube creyente. Vamos a ver este camelo que es. Y después a ver las cosas y dice, bueno, acá o creer o reventar. Don Eleuterio, sucede. Ahora, vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a lanzar algún que otro mensaje y vamos a hablar a continuación de lo que usted entiende que fue esa aparición, y no la Virgen María, sino supuestos seres extraterrestres que venían de Andrómeda, y lo vamos a conocer inmediatamente. ¿Le parece bien? ¿Sí? Perfecto. Pues no se me retire, no se me vaya muy lejos, No. Unos segundos nada más. Luna llena, tu desafío interior. Cada viernes y sábado de 10 a 12 de la noche. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riba. ¿Quieres ser una luciérnaga más de luces en la oscuridad? Entra en iVoox y suscríbete a nuestro canal. Tendrás todas nuestras entrevistas en tus manos y contribuirás a un bien animalista. Búscanos en iVoox.com como Luces en la Oscuridad y suscríbete a nuestro programa. La mejor manera de aprender de nuestro pasado, presente y futuro, y estar informado de forma holística. Un programa reconocido por la Academia de la Radio y premiado recientemente por los Premios de Radio y Televisión 2022 como el mejor programa de temática y contenido humanista, y a su director, Pedro Riba, como el mejor presentador de programa social. No te lo puedes perder. Te esperamos en iVoox.com. Luces en la Oscuridad, un programa que habla de mente, cuerpo y espíritu. ¿Estás buscando respuestas? Nosotros te ayudamos a encontrarlas. ¿Quieres ser una luciérnaga más en la noche? Bienvenidos a Luces en la Oscuridad. Luna llena, tu desafío interior. Cada viernes y sábado de 10 a 12 de la noche. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riba. Bien, pues continuamos hablando con don Eleuterio Bravo desde Montevideo, Uruguay, que nos está atendiendo para hablar
de lo que ocurrió del año 1961 a 1965 en Garabandal, un pueblecito de la costa cantábrica aquí en España, donde supuestamente desapareció la Virgen María, inicialmente con el ángel Miguel, que hacía de avanzadilla a esas niñas, diciendo que vendría a aparecerse la Virgen María al día siguiente, y así durante 5 o 6 años. Bien, pues el padre Eleuterio Bravo, el expadre Eleuterio Bravo, que fue sacerdote pero dejó de serlo porque al parecer no le interesó a la Iglesia Católica, según él, que continuara dentro del sacerdocio, por lo que decía en contra de la propia Iglesia, que eran los mensajes que las niñas en Garabandal recibían de la supuesta Virgen María. Vamos a seguir hablando con él para que nos diga exactamente quién era, si era la Virgen María, si era el demonio o era algún extraterrestre, algún ser de luz. Don Eleuterio, de nuevo, gracias por estar ahí, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a hablar, ¿quién era entonces quien se aparecía ahí? ¿Era la Virgen María? ¿Era el demonio? ¿Quién era? ¿Quién eran esos seres? Bueno, yo en ese momento, Pedro, no te puedo decir porque en ese momento yo quedé desconcertado. Y más antes de contestar a eso, por una aparición, un éxtasis que tuvieron las niñas una noche donde fueron al cementerio del pueblo. Ahí me quedé con todas las dudas ya. Fueron al cementerio del pueblo. ¿Qué hacen en el cementerio del pueblo? Porque según la teología católica en el cementerio no hay nada más que cadáveres. Según la teología católica en los cementerios solamente hay cadáveres que se están descomponiendo. Pero sin embargo estas niñas, guiadas por ese ser, iban al cementerio y se ponían a la puerta del cementerio. A veces entraban, pero yo el día que fui era desde la puertita, una puertita de hierro, y les daban a besar al crucifijo a seres imaginarios para mí, pero como reales para ella, porque el crucifijo que llevaba la niña la gente lo besaba. Pero en el cementerio ese crucifijo que había besado a la Virgen se le daban a besar después a la gente. Bueno, ahí se ponían como si fueran fila, que se pone uno, después otro, después otro, después otro. Y yo les pregunté a las niñas que a qué habían ido al cementerio, y ellas respondieron que en el cementerio había gente. ¿Cómo que hay gente? Sí, había gente y ustedes la veían con ropa, sí, igual que a la gente. ¿Y qué le daban? Le dábamos a besar el crucifijo, igual que ustedes, igual que vosotros. Qué raro. Es más, una noche que hubo esa manifestación, un minuto de ir al cementerio se volvió una niña ya. Y dije, ¿por qué te volviste después al cementerio de vuelta? Ah, porque me llamaba uno de esos seres que él no había llegado a tiempo. Digo, entonces acá hay algo raro. O sea que si según la teología católica, cuando uno muere, tiene que morir en gracia de Dios, porque si no va en gracia de Dios, va al infierno, o al cielo. Si muere en el pecado, al infierno, y si no, al cielo. Pero resulta que hay seres intermedios. ¿Dónde están esos seres del purgatorio? Pero qué raro, porque no parece como que fuera purgatorio, de nada, eran seres que veía con... Entonces eso me quedó a mí dudando, digo, ¿no será que lo que dice la doctrina espírita de que hay unas dimensiones acá en la tierra de seres que desencarnan y existe la reencarnación? No, pero la Iglesia no admite la reencarnación. Bueno, pero resulta que hubo santos padres como Orígenes, que era reencarnacionista, que hablaba de la reencarnación, y después dijo que no se podía porque un concilio dijo que no se podía. Qué raro todo. Eso me quedó ahí. Pero una cosa muy concreta. Me dijo la niña un día, ustedes no vieron nada. Yo les pregunté, ¿no vieron nada más que la Virgen o el ángel? No veían con nada. Yo, sí, a veces vienen a veces con el niño y a veces sin el niño. Qué raro, porque la Virgen con el niño no existe. Jesús, si está arriba, está como adulto. ¿Cómo que va a ir con el niño? Pero bueno, venía con el niño. Sí, nos le daba a nosotros también, para que le tomáramos. Entonces me dijo un día Conchita que varias veces se veía encima de la Virgen un disco luminoso, encima, así decía, a una altura indeterminada. Y entonces ella le preguntó qué raro, ¿qué es esa luz tan grande que hay encima de ti? Decían a la Virgen. Y dice que la Virgen le contestó lo siguiente: atiende, Pedro, y los que me oigan. Ese globo de luz que tú ves ahí es el vehículo donde venimos a verte, a ti y a ustedes,
vosotras, donde nos trasladamos. Qué raro. La Virgen usa un vehículo para trasladarse, un vehículo, una esfera de luz. Eso varias veces. ¿Qué quiere decir? El trueno, cuando llegaron la primera vez también, ¿qué quiere decir? Y después ya, cuando nosotros tuvimos la experiencia que tuvimos en el 69, ya todas las dudas se disiparon. ¿Qué quiere decir eso? Que los ángeles, entre comillas, los enviados de otra dimensión, de Dios, de mundos totalmente ya liberados, cosa que está en el Apocalipsis escrito. Un día vamos a leer el Apocalipsis, está todo escrito ahí de los seres extraterrestres. Todo lo de los seres extraterrestres está en el capítulo 12 del Apocalipsis. Yo no sé cómo la gente no lo lee, y la Iglesia Católica se deshizo de ello y da unas interpretaciones místicas de Blancanieves y los 7 enanitos. Está tan claro, pero bueno, ahí está. En el capítulo 12... Bueno, ahí cayó un claro. En el capítulo 12 sí, del Apocalipsis, ¿sí? ¿Aparece? Sí, sí, cuando dice... Pero mira, el capítulo 12 del Apocalipsis dice, hubo una batalla en los cielos. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y sus ángeles. Hermano, cualquiera que tenga 2 dedos de cabeza sabe que en los cielos donde está Dios no puede haber batallas. Luego, donde están esas batallas es en lo que llamamos los cielos, en otros planetas. No se refiere a donde está Dios. Si hay una rebelión en los cielos, donde una parte es fiel al Creador y otra parte a un plan contrario, hermano, ¿qué te está diciendo? ¿Cómo va a haber donde está Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Eso se le ocurre allá? No, tiene que ser en los cielos, donde se reveló. No. Lucifer, un ser elevado también, se convierte en dragón, una simbología. Se convierte en un ser monstruoso. ¿Por qué ser monstruoso? Porque se le ocurrió hacer un plan distinto al que tiene Miguel y sus ángeles, distinto al del cosmos, un plan egoísta, individual. Hubo una batalla en los cielos. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y sus ángeles. Es brevísimo, pero mira que en 8 líneas está explicado todo. Pero ya no hubo lugar en los cielos para ellos. Y fueron arrojados a la tierra el llamado dragón, lo que ustedes llaman diablo. Pero resulta que la palabra diablo significa el que separa, el que quita la unidad, el que rompe la unidad, el que separa. No está hablando de una batalla con armas. Está hablando de batallas mentales, espirituales, de elevaciones, de frecuencias muy altas, donde hay un plan contrario al plan cósmico general. Y dice, y al ser arrojados a la tierra, léanlo después en el capítulo 12, el dragón se llevó la 1/3 parte de las estrellas con él. ¿Qué quiere decir? Que esa batalla se repitió en otras estrellas inferiores, en otros mundos inferiores, y se iba llevando un bocado. La 1/3 parte de las estrellas se iba llegando unidos a la rebelión. Hubo una rebelión y hubo 2 bandos, el fiel al Padre, al cosmos, y fiel a la rebelión. Se llevó la 1/3 parte de las estrellas con él. Y él, con esa 1/3 parte de las estrellas, fue arrojada a la tierra. Y oí, dice Juan, esta voz, estoy diciendo de memoria palabras que lo van a leer, capítulo 12 del Apocalipsis. Y una voz que decía, bienaventurados ustedes, los que han logrado expulsar al dragón de su mundo, pero ay de los que viven en la tierra. Pero mire, pero ay de los que viven en la tierra, porque el diablo ha bajado hasta ustedes furioso, porque sabe que ya le queda poco tiempo. Entonces, don Eleuterio, está hablando de una entonces, eso, ¿dónde nos lleva? Que el mensaje que recibieron las niñas eran mensajes de extraterrestres o mensajes del diablo. Es que los ángeles de la Biblia son los que llamamos nosotros extraterrestres. Que entre los extraterrestres están los dragones y los migueles, lógicos. Sí. Son el plan que viene de las estrellas y que vienen aquí el mismo plan a revelar la última batalla que en el Apocalipsis la llaman la batalla de Armagedón. Sí, o sea que no era la Virgen decir, María. Entonces, la última batalla de una guerra. La que se apareció entonces no era la Virgen María en Garabandal. Lógicamente, ellos nos dicen que tienen que usar nuestras creencias para dar los mensajes, porque no podemos entender la verdad como es. Es como si quieres explicar a una hormiguita que entienda algo que no puede entender, porque su evolución no le da para tanto. Pero sin embargo, los que vienen y los que han caído de otros seres acá,
ya en esa rebelión, sí saben a qué vienen porque ya están evolucionados y saben que les queda la última batalla de la guerra. Y además saben que les queda, porque él sabe que les queda poco tiempo. ¿Por qué? Porque no hay más sitios. O acá ganan o acá pierden, o acá se destruyen. Todo es un plan de Andrómeda, después nos dijeron. Todo lo que existe en la Tierra, apariciones de la Virgen, mayas, todo es el mismo plan. A ustedes les tenemos que dar por partes chicas, a las niñas de la Virgen, a los católicos de la Virgen, a los musulmanes de Mahoma, a los otros a los hindúes les decimos que es Vishnu y Shiv, a cada uno según las creencias, pero las creencias no sirven. Las creencias son vehículos nada más, vehículos para dar los mensajes. Y en la Tierra nos quedamos con los vehículos, con lo que no importa, y no nos importan los mensajes, nos estamos destruyendo unos a otros. Tanto unos como otros vienen a lo mismo, exactamente lo mismo. Si te estás diciendo la sociedad está corrompida, las iglesias están corrompidas, no es por ahí por donde hay que ir. Jesús no vino a fundar religiones, Jesús no vino a fundar iglesias, vino a otra cosa y por eso le matamos. Por eso le matamos, no fue plan del Padre matarle, que esté 3 años y se vaya ya otra vez a los cielos. Por algo fue, no le admitimos acá. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Somos nosotros los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Qué pasa? Esos famosos seres extraterrestres, no quiere decir que, es decir, fuera de la Tierra, no quiere decir que son de otra dimensión, no veamos algo tan, y que tienen su tecnología. Lógico, todos los seres de la evolución del mundo tienen, llamemos así, tecnologías, pero hay tecnologías tan sutiles en que ya son seres prácticamente espirituales, eléctricos, magnéticos. Es decir, si ellos, lo que nosotros llamamos milagros no existen como milagros. Nosotros vemos milagros porque vemos la separación. Vean la televisión hace 1000 años sería un milagro. Si una persona ve que por un aparato de televisión estamos viendo lo que sucede a 100.000 kilómetros, esto es del diablo, esto es milagroso. Sin embargo, no es milagroso. Lo que es milagroso sí es que puedan ver antes de tiempo eso. Pero después, cuando pasa una sucesión de tiempo en que la tecnología, se puede decir, la espiritualidad, el avance tecnológico y el avance humano va progresando, lo veremos normal. Fíjese, tan es así que esto es muy, muy fuerte para lo que voy a decir. Cuando nosotros comenzamos a tener clases de Apocalipsis con estos seres, que nos dijeron que venían para cumplir el Apocalipsis porque los tiempos estaban dados del fin de los tiempos. Perdone, ¿usted ha tenido relación con estos seres? Llevamos 40 años teniéndolo, Pedro. Pues, ¿de qué estoy hablando? Lo de Garabandal fue un preámbulo. O sea... Cuando yo les pregunté el primer día, ¿por qué fui a Garabandal? ¿Por qué va a ser, hermano? Estábamos preparándote para lo que venía. Es lo mismo. Y el Padre Pío, lo primero que nos dijo, hagan caso a estos seres que se están comunicando con ustedes, porque son los mismos de Garabandal y son los mismos que me guiaron a mí. Todos son los mismos en la tierra. Usan distintos lenguajes, pero somos tan infantiles que nos quedamos con las partes chicas, que mi iglesia católica, que mi iglesia evangélica, que mi iglesia musulmana, y nos matamos entre nosotros sin saber que lo que importa es lo que vienen a decir, que somos una unidad, que no existe esa división que estamos dando nosotros, y que la corrupción viene precisamente porque hemos admitido al diablo, y el diablo significa división. Hemos dividido la tierra. ¿En qué? En naciones, en religiones, en clases sociales, todo es división. Y no nos damos cuenta de que nos hemos salido de la unidad. Ellos decían, venimos de otros planetas angustiados porque nos afecta lo que está pasando acá, porque todo es una unidad y de acá surge una llamarada, una putrefacción que nos afecta, por eso venimos a decirles que son los últimos tiempos, que va a cambiar la humanidad, va a cambiar el mundo y va a cambiar para bien por lo que sucedió ahora. Pero entonces había peligro de que fuera para mal todavía, porque no sabías todavía estos seres de Andrómeda que se dirigen a usted en concreto, padre, o bien a otras personas que están dentro de ese movimiento que ustedes están llevando adelante y pregonando a 4 vientos por todo el mundo, fueron nuestros primeros padres. ¿Qué relación tienen que ver con nosotros? Para que tanto se preocupen. Tiene relación con nuestro... Y sí, porque, mira, Andrómeda es una palabra que significa andros medos, palabra griega, hombre que se gobierna a sí mismo. Es decir, ellos vinieron como Andrómeda, igual que vinieron como ángeles, ahora se llaman Andrómedas,
porque quieren que nosotros seamos todos Andrómedas, hombres que nos liberemos a nosotros mismos, que nos gobernemos a nosotros mismos, porque hemos pasado condicionados y gobernados por fuerzas extrañas que las hemos considerado como propias y las hemos injertado en nuestro ser, en nuestro organismo espiritual. Pero es lo mismo. Andrómeda es una palabra que ellos eligieron, no porque vengan de la galaxia de Andrómeda, porque esa galaxia la hemos inventado acá en la Tierra, sino porque eligieron esa palabra como eligieron la palabra ángel en la Biblia. Dice, ahora vamos a usar palabras científicas, vamos a hablar palabras astronómicas, pero la realidad es la misma. Venimos de otras dimensiones porque siempre fuimos los mismos y estuvimos con ustedes desde el comienzo del tiempo, desde antes de Eva. Tú dijiste que sí era Eva, desde antes de Eva, porque Eva y Adán no fueron nuestros primeros padres. El mundo existía antes de Eva y Adán y está escrito en la Biblia. O no leemos la Biblia tampoco. ¿Te lo explico eso? Adán y Eva, nuestros primeros padres. ¿Y cómo se explica que entonces, si eso es verdad, que fueron nuestros primeros padres, que estaría todo el mundo despoblado? Solamente habría gente en el jardín. Y sin embargo, cuando Caín mata a Abel, y Dios le dice a Caín, dice, te pongo una señal para que cualquiera que te encuentre por la tierra no te haga daño. ¿Cómo que cualquiera que te encuentre si no hay nadie? ¿No ve que hay una contradicción ahí? Sí, no. Si los únicos habitantes son Adán y Eva. Eso está en el Génesis, capítulo 6, sí. Y copularon con las hijas de los hombres. ¿No hay una contradicción? ¿Quiénes fueron las hijas de los hombres? Porque no se entiende que Caín, si no había nadie más, que Caín tenía relaciones sexuales con su propia madre o que había más gente, está claro. No, le dijeron, te expulso de acá, te expulso, pero te voy a proteger para que cualquiera que te encuentre no te mate. ¿Cómo que cualquiera que te encuentre, si va a estar prófugo, quién la va a encontrar? Eso del jardín del Edén, de Adán y Eva, Caín y Abel y Set, porque en la Torá aparece Set, incluso aparece la Lilith, la primera mujer de Adán, que no aparece en los textos católicos. Qué curioso. Todo eso hay que desterrarlo como una alegoría que es mucho más amplia de lo que es. La Tierra lleva millones de años. En la Biblia misma está escrita en el Apocalipsis un número de seres que vinieron a la Tierra que le llaman los hijos de Dios. Cuando dice los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. ¿No? ¿Viste esta expresión? Uh-huh. Los hijos de Dios le llaman los 144.000. Hubo seres, 144.000 seres que vinieron de otro mundo en auxilio de un planeta a librar la última batalla de Armagedón. Solo que esta batalla es de miles de años, de millones de años, y ahora termina, porque ahora viene un mundo nuevo, cuando se va a destruir toda la desviación. Cuando el diablo, el que separa, que vive en nuestra mente, porque la mente nuestra es la que ha separado y la que ha hecho este mundo dual, va a tener que destruirse para recuperar la libertad de la que fuimos creados. Esto es muy largo, pero vamos a... Esa persona preguntó, no me acuerdo por qué, ¿qué preguntó? ¿Fin de los tiempos? Sí. No, no hay fin del mundo, hay fin de los tiempos, porque el tiempo que le dio al Satanás, porque sabe que le queda poco tiempo, es un tiempo que se le dio a la rebelión para arrepentirse, para cambiar de actitud. Es un tiempo, y ese tiempo terminó en el 2012. Ese año que, curiosamente, en los mayas y en tantos escritos, la Tierra iba a cambiar de vibración y de frecuencia, y no pasó nada. Sí pasó. Claro que pasó. Claro que pasó. Y cambió de vibración, y cambió para bien, por suerte cambió para bien. Y esos 144.000 vibraciones en la Tierra, que en la Biblia están escritos como las tribus de Israel, que es otra alegoría, y que en el Apocalipsis son 12 tribus de Israel, 12.000 por 12.000 son 144.000, y que por otra parte hasta los indios Hopis en Arizona hay una famosa piedra de hace 3.000 años que dice lo siguiente: cuando los 144.000 danzantes del sol despierten, quiere decir que estaban dormidos, el amanecer habrá llegado a la humanidad. Indios Hopi, culturas indígenas de hace miles de años, no solo los mayas, indios Hopi también. Cuando los 144.000, ¿de dónde agarraron los? No lo iban a agarrar de la Biblia, los Hopi hace 3.000 años. 144.000 danzantes del sol despierten, el amanecer habrá llegado al planeta, habrá llegado a la humanidad. Por todas partes está escrito. Estos 140... Acá hay un pueblo. Sí.
Sí. ¿Estos 144.000 quiénes serían entonces? Estamos diseminados, están ustedes diseminados por toda la tierra para librar la última batalla, que es vibracional, es de cambio de actitud, de algo que no se ve con los ojos, pero que se ve en realidad porque ellos la ven. Padre, usted Hay un sería, plan, el plan Andrómeda. Padre, usted sería uno de esos 144.000. Sí, capaz que usted también. Hay 144.000. Jesús dijo, yo sí. ¿Qué dijo Jesús? Dice, Jesús Salvador universal. No, Jesús no es ningún Salvador universal. Jesús dijo, ¿no le suena esto? Yo he sido enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿No lo ha leído nunca en el Evangelio? Yo he sido enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. O sea que ese pueblo perdido que bajó de las estrellas con una misión, que estaba descaminado y que se habían juntado con las hijas de los hombres, otra simbología para decir que nos habíamos mezclado con el mal, con la desviación, vino un ser, que fue Jesús, que dijo que volvería al final de los tiempos y que ya volvió, para cumplir un plan de liberación de la tierra. Y la tierra se va a liberar y va a venir una nueva humanidad. No se va a terminar la tierra, por suerte. Va a haber una nueva vibración, una nueva liberación, porque hasta ahora hemos estado metidos en la famosa cueva de Platón, que también la conocen ustedes. Esa cueva de espaldas a la luz y creyendo que las sombras que se reflejan en la pared es la realidad. Eso es lo que estamos haciendo. Y nosotros vemos sombras y decimos que eso es la realidad. Y damos la vida por esa falsa realidad, sin darnos cuenta que es una holografía, como son holografías todas las apariciones de la Virgen, como son holografías todas las apariciones de los santos que se crean en nuestra mente, todo es una holografía que nos usan esos seres para darnos un mensaje. Son holografías. Estando nosotros en Santiago de Chile, quisiera hacer una prueba con la gente de la ciudad donde estábamos. Y verán, dice, vamos a hacer una prueba, vayan a esa plaza, vamos a aparecer una holografía de la Virgen sobre un árbol. Y verá cómo toda la gente dice que ha visto a la Virgen. Y así era, y así fue. Nosotros, testigos, veíamos cómo proyectaban a la Virgen en un árbol y se reunió toda la ciudad, miles y miles, la Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen. Y bueno, era para decirnos, así habían hecho siempre para dar mensajes, usando nuestra cabeza, porque eso que nosotros vemos lo producen a través de nuestras sinapsis, nuestras conexiones electromagnéticas en las neuronas. En realidad las vemos en nuestra cabeza, no fuera de nuestra cabeza. O no saben incluso físicamente que la visión se forma dentro de nosotros, que lo que vemos fuera lo tenemos dentro, que lo que vemos fuera está dentro, se produce dentro. Bueno, tienen la tecnología suficiente para hacernos ver eso que quieren que veamos. Estos seres se pueden aparecer como ángeles con alas, como seres extraterrestres con naves, como un animal que viene a la puerta, como quieran, como dentro de poco tiempo lo vamos a poder hacer nosotros, cuando la tecnología avance. Por eso, no se fíen por lo que ven los ojos nada más, fíense por lo que siente dentro, no el corazón, porque el corazón está acá, el alma, el espíritu, la evolución del hombre está en nuestras neuronas, en nuestro pensamiento, no en el pensamiento, en nuestra inteligencia. ¿Sabes lo que significa la palabra inteligencia, Pedro? La evolución del hombre es por la inteligencia, no por lo espiritual. Pero es que lo espiritual es lo inteligente, es lo mismo. En el lenguaje sánscrito, que es la raíz casi de todos los idiomas, la palabra inteligencia viene del sánscrito, donde el in en sánscrito es dentro. Te viene de teos, Dios. Y legere, que después lo tomó el latín como leer, es leer a Dios dentro de ti. Inteligencia es el que puede leer a Dios dentro de uno. Ese es el inteligente. Y cuando tú lees a Dios dentro de ti, nadie te puede engañar, aunque veas lo contrario fuera. ¿Por qué no vienen los seres extraterrestres y se manifiestan al Papa? Porque sería un teatro. No le van a hacer caso. Y no le van a cambiar de actitud. Por eso, si ellos no saben que tienen que ser distintos porque son personas humanas, ¿pero creen que van a ser distintos porque venga una nave ahí a decirle que sea mejor? No. Va a hacer un negocio con ellos y va a hacer una película y van a hacer el negocio y va a hacer un mercantilismo. Así somos los hombres. En vez de ser el mensaje, por eso escogen a niñas simples, que después fracasan porque nadie les hace caso, pero ahí está dicho. Por eso Jesús eligió a 12 pescadores, no les eligió, les detectó. Porque esos 12
eran 12 de los 144.000, no elegidos, sino detectados. No tiene que elegir nada. El pueblo elegido de Israel no fue elegido, fue detectado. Estaban encarnados, porque la reencarnación existe, por supuesto, es la ley elemental. Don Que nada se Eleuterio, pierde, todo entonces, leyéndole a usted y leyéndole entre líneas, uno cómo tiene que leer la Biblia. La Biblia fue un lenguaje. Lo que hay, fíjese, ¿qué importa en un lenguaje? El mensaje que dice, no la forma. La forma da igual, lo puede decir en forma de cuento, en forma de mitología, en forma de parábola. Jesús dijo a los apóstoles, y lo dijo claramente, yo hablo a la gente en parábolas, para que oyendo no me oigan y viendo no me vean. ¿No lo han leído tampoco en la Biblia? ¿Cómo? ¿Entonces no hablaba clarito? No, no habló clarito porque hablaba de inteligente. Pero dejó la semilla, porque dije el reino de los cielos es como una semilla que él metía dentro del espíritu. Y un día va a ser un árbol, y ese día es ahora, después de miles, de cientos de años de evolución, porque hasta ahora hemos tenido una evolución frenada y nadie ha podido salir de esta dimensión. Otro cuento de la iglesia con los santos que están en el cielo. No hay nadie en el cielo, estamos todos en la tierra dando vueltas porque no hemos podido salir todavía de la carrera que estamos estudiando, que es recuperar la unidad. Todavía seguimos divididos, o si no, vean este mundo totalmente destruido en 210 naciones, peleando unos contra otros, pensando todos distintos y matándonos por las ideologías y las religiones. Somos absurdos, somos tontos. Entonces, la Biblia, Pedro, dice toda verdad y toda mentira, las dos veces. Pero la mentira no es la forma, lo que es verdad es la idea. Jesús hablaba del Padre, pero el Padre es una parábola, porque no existe un viejo allí con una barba que sea padre. Eso para que entienda nuestra cabeza de hormiga. Pero nosotros lo hacemos todo tan chiquito. Y a los ángeles hay que ponerles alas, porque si no, no entendemos que puedan ir corriendo de un lado para otro. No ve que todo es así simbología. Pero el mensaje está clarísimo. Fíjase que en el primer capítulo de Juan, léanle, nadie le entendió. Es el único capítulo que habla con un lenguaje no bíblico. Para decirnos, cuidado, estoy diciendo algo tremendo y no uso las palabras de la Biblia. No sé de dónde lo sacó Juan. Juan se lo revelaron o él lo vio en su interior. Porque no se puede decir eso si no lo siente dentro y con un lenguaje totalmente ajeno. En el principio existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es eso? O sea, que Dios es una palabra. ¿Qué es eso? Él estaba al principio con Dios, ella, la palabra. Y nada de lo que existe se ha hecho sin la palabra. Las traducciones después pusieron el verbo y al verbo le pusieron Cristo. Pero ya no es literal lo que está diciendo. Está hablando de la palabra. El verbo, incluso en castellano, el verbo es la acción. Es la acción. ¿Qué es el verbo comer? La acción de la comida. Porque el sustantivo es estático, pero el verbo es dinámico. Correr, corrida, estático. Correr es dinámico. O lo que sea. O llevarse, o pegar, o pegada. Vean que el verbo es la acción. En el principio era la palabra. La Biblia de Jerusalén lo traduce exactamente así, porque así está traducido del hebreo. La palabra. Y el primer capítulo de Génesis también habla de la palabra, porque dice, y dijo Dios, o sea, habló Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y dice, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que eso que llamamos Jesús vino de arriba como la palabra de Dios, la expresión de Dios, la evolución de Dios, y habitó entre nosotros. Y por la palabra tuvo la confusión de la Torre de Babel, donde la confusión de lengua, la confusión de la palabra hizo que el mundo se dividiera, una simbología. No existió nunca una Torre de Babel y nadie quiso hacer una Torre de Babel para llegar al cielo. ¿A quién se le ocurre esa ridiculez? Todavía es que seguimos creyendo que Blancanieves, los 7 enanitos, el gato con botas, la bella durmiente del bosque, y todavía seguimos con los cuentos. Lo importante de la Biblia no es el lenguaje,
A nosotros nos dijeron los maestros de Andrómeda, esos seres que estuvieron con nosotros, ahora les vamos a seguir hablando el lenguaje bíblico porque ustedes vivieron el lenguaje bíblico. Pero dentro de un tiempo, cuando vengamos ya definitivamente cara a cara, les vamos a hablar en lenguaje científico. Y es lo que está sucediendo ahora. Ese lenguaje científico que está explicado ya en el primer capítulo de Juan como un anuncio, ahora se está desarrollando en su totalidad. Y en María Teresa, este ser donde ha venido ese ser a hablar, habla en ese lenguaje científico por la palabra viva, hecha vida, hecha carne, porque Jesús fue esa palabra. Don Eleuterio, Entonces me preguntas, ¿y qué queda de la Biblia? La Biblia está escrita por hombres, no está escrita por Dios, por supuesto. La Biblia está escrita por hombres. Don Eleuterio, tenemos el Evangelio de Jesús. Tenemos el chat abierto, permítame, porque tenemos una pregunta, o más bien una aclaración, de Meiguina, 1972, que dice: creo que una de las maravillas de la Biblia es que puede leerse desde varios prismas, dependiendo del estado de evolución del lector. Así es. Miles de prismas. Pero el que se queda con el prisma del cuentito, de la mitología, se muere con ese prisma. Pero si agarra otro prisma, le va a ver de otra manera, totalmente distinta. ¿Cómo ve usted ahora, por ejemplo? ¿Cómo ve usted ahora? Claro, estamos hablando de parábolas, ¿no? Estamos hablando del origen del ser humano, estamos hablando de Jesús de Nazaret, de la Virgen María, del Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Cómo se entiende todo eso? ¿Cómo se entiende que quedara encinta la Virgen María estando esposada con Jesús, con José, perdón, y que tuvieran a Jesús, ¿no? Se entiende muy claramente. Sí. Se entiende muy claramente. Explíquemelo. Porque esa fue Pedro, una de las preguntas que hicimos nosotros en las primeras comunicaciones con ella. Porque imagínense, yo había estado en Garabandal, se me hizo un lío con los espíritus del infierno, de los espíritus del cementerio, en que uno muere o sea, que existe la reencarnación. Y ellos nos decían, sí, ustedes dan vueltas y vueltas y vueltas. La reencarnación existe porque se portan mal, porque están desordenados y tienen que repetir el curso. ¿Cómo se imaginan ustedes que con la evolución tan tergiversada que tienen, que está frenada totalmente, van a pasar a los ojos de Dios? A los ojos de Dios nunca llegarían si no evolucionan, nunca llegarían. A eso vino Jesús a decir, cambie de actitud. Aquí queda el príncipe de este mundo con ustedes. Vuelvan a leer la Biblia, algunas cosas tiene al pie de la letra. Aquí queda con ustedes el príncipe de este mundo. Ese Satanás, ese que divide, ese que está dentro de ustedes. Aunque no tiene nada que ver conmigo. No te pido que le saques de este mundo, decía a los discípulos, sino que les libres del maligno, de ese ser. Pero ese ser es el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo. Y tú quieres que el que gobierna este mundo, que tiene sus subalternos en los presidentes, en los jefes de las religiones, se aparezca a Dios o se aparezcan seres extraterrestres puros a decir la verdad, cuando están al servicio del príncipe de este mundo, que quiere lo contrario, es lógica pura. A ellos no pueden venir nunca porque nunca le entenderían. Nunca le entenderían y tergiversarían todo. ¿Entiendes? Entonces, me perdí de lo que me preguntaste ahora. Sí, me he dado cuenta. No, sobre el embarazo de la Virgen María, padre. Muy interesante, muy interesante. Le preguntamos nosotros, porque claro, si la Biblia dice, como dice, y nos dice así, para darnos un macetazo en nuestra teología, que éramos ya licenciados en teología y en filosofía, para decirnos, mire, todos esos que son licenciados, tírenlo a la basura, porque no sirve para nada. Primera verdad, dice, Jesús fue concebido en el vientre de María como se concibe en la tierra todos los niños, exactamente igual. El padre de Jesús fue José y la madre de Jesús fue María. Respuesta correcta, total. ¿Ustedes creen que si alguien de otro ser más elevado, que ustedes llaman divinidad, tiene que venir a la tierra, tiene que hacer milagros, cuando el milagro es justamente la reproducción humana? ¿No se dan cuenta que el nacimiento del niño es un milagro? Si ya está creado el modo de entrar a la tierra, ¿cómo va a entrar algo ilógico, totalmente ilógico y no tiene razón de ser? Respuesta. María fue una campesina que fue
preparada, fue elegida como la más sencilla. Usted dice que por qué se elige a las niñas, como una mujer muy sencilla, muy buena, sencilla, para que pudiera gestar el cuerpo. Mire lo que nos dijeron. El cuerpo donde después, a los 30 años, bajó el Cristo. O sea, significa que dio a luz a un niño normal y corriente y que después un alma o un ente, un ser, se incorporó dentro del cuerpo del bebé, del niño ya, Jesús, ¿sí? Exactamente. Y el Evangelio habla de los 40 días y 40 noches en la montaña donde fue tentado por el diablo. Ahí se hizo la introducción de la vibración del Cristo, Hijo del Padre, también Hijo del Padre, entre comillas, de ese ser elevadísimo. Ahí se hizo la incrustación en el cuerpo de Jesús, en la caja física de Jesús. Hasta los 30 años fue Jesús, después fue Jesús Cristo. Esa sería la explicación de por qué no. Esa sería la explicación, don Eleuterio, de por qué no tenemos vida social de Jesús de Nazaret. Solo tenemos la vida social de los 30 a los 33 y algún hecho fortuito cuando era joven, cuando era un niño. ¿Por qué era? Porque era un ser normal. Tuvo otros 6 hermanos. Tuvo otros 6 hermanos. De la Virgen María. Total, creo. De la propia Virgen María. De la Virgen María. Sí. Él era el hermano mayor. Él fue el hermano mayor, el que cuidó, según nos dijo, el que cuidó de la familia cuando José parece que falleció antes José por un accidente. Parece, no nos lo dijeron, pero según el libro de Urantia también parece que falleció. Él se encargó de la mantención de la familia y fue un joven normal. Pero está hasta en el Evangelio. Cuando Jesús tiene la transformación y comienza a predicar, la familia le quiere encerrar por loco, porque era totalmente distinto. Léanlo. Dice, ahí está tu madre y tus hermanos que te buscan. Y dice abajo, porque pensaban que estaba fuera de sí. O sea, porque su familia pensaba que se había vuelto loco. Porque claro, ¿cómo después de conocerle 30 años? Ahora, en un momento baja de la montaña y empieza a decir cosas que nunca las dijo y a sentirse con una autoridad que nunca tuvo. Y María no entendió nada. Y padre, los hermanos y tampoco. la Virgen María, ¿y la Virgen María cuando murió, subió a los cielos en cuerpo y alma? ¿O está enterrada en algún lugar? ¿Cómo va a subir en cuerpo y alma María? Bueno, ¿Cómo María va a subir en cuerpo y alma? ¿Para qué quieren en otros sitios los cuerpos de la tierra? Los cuerpos de la tierra, Pedro, están hechos para esta dimensión. Es un carruaje, es una camisa, es un auto. Está hecho para 3 dimensiones. ¿Para qué quieren en seres evolucionados llevar estas porquerías, iba a decir, cuando mueren ya? ¿Para qué las quieren? Son seres, camisas donde estamos encerrados para poder vivir. Igual que cuando bajamos al mar tenemos que poner unas escafandras. Bueno, la escafandra es para poder resistir la presión del agua. Bueno, acá para poder venir un ser de otro ser acá, tiene que tener un cuerpo de acá. Y el cuerpo es una caja física. Es una caja, es una herramienta, se puede decir, un vehículo, nada más. ¿Y para qué quieren después de cumplir la misión el vehículo? El vehículo se destruye. Nosotros le preguntamos, pero Jesús entonces, cuando subió a los cielos, a la nube que dice el Evangelio, dice, no, cuando subió a la nube no, cuando subió a la nave, pero no subió un cuerpo. Dice, ¿para qué queremos el cuerpo? El cuerpo ya cumplió su fin. ¿Y qué hicieron con el cuerpo? Para nosotros, dice, es muy fácil desintegrar un cuerpo físico. Es decir, ya por hablar científicamente, es muy fácil destruir un cuerpo físico si está la ciencia muy evolucionada. No hace falta ni ser si estamos miles de años más avanzados que ustedes. Qué fácil es hacer lo que ustedes ven como milagroso. Es muy fácil. O sea que cambia todo. Es más, cuando le preguntamos, bueno, ¿y la resurrección de Jesús? Respuesta de los maestros de Andrómeda, de los ángeles de Andrómeda. Eso cuando dice la Biblia, dice, entre comillas, palabras bíblicas, cuando se subió al monte de la ascensión, cuando se despidió de sus discípulos, dice, ya se despide de ellos, y se subió a la nube o a la nave, que se parecen las palabritas, dice que se quedaron mirando para arriba y desapareció en la nube, dice. Pero, sin embargo, apareció un joven vestido de blanco,
el mismo que apareció también cuando resucitó, ahí está en la foto. Se apareció un joven y le dijo, ¿qué miran para arriba? Ese Jesús, ese Cristo que ustedes han visto acá, un día vendrá de la misma que subió. Y yo digo, subió como adulto, bajó como adulto. Subió sin caja física, bajará sin caja física. Está clarísimo. De la misma forma que subió, bajará. Subió para ser hombre, bajará para ser hombre, para vivir dentro del hombre. Cuando Jesús encarnó al Hijo de Dios, ya dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del hombre. Tiene las dos partes, por supuesto que tiene las dos partes. Es más, María Magdalena, cuando nos narra la resurrección, no reconoce a Jesús. Porque no es Jesús con el cuerpo de Jesús ya. No es Jesús con el cuerpo de Jesús. Es el cuerpo morontial de Jesús. O es el cuerpo etérico que se dice ahora, o fantasma como se cree ahora. Es el cuerpo mental, o físico, o emocional, o etérico, o como le llamen. Que tiene la misma forma del cuerpo físico, pero no tiene las mismas leyes. Porque igual que él atravesaba paredes y se aparecía de repente en la pieza, decían y se hablaba a sus discípulos, ¿por dónde entró? No, está ya con otras leyes, porque está en otra dimensión. Padre, ya no tenía esa dimensión. Eleuterio Bravo, ¿estos seres de Andrómeda cómo son? ¿Son como nosotros? ¿Cómo van a ser como nosotros si son miles de años de evolución, miles y miles y miles y O sea, miles? son espíritus, no Están tienen, encarnados. no tienen cuerpo. Están encarnados. Viven en cuerpo, porque algunos están encarnados y capaz que tú eres uno de ellos y no lo sabes. Viven encarnados, viven en el cuerpo, no viven dentro, porque el cuerpo es una caja física. No se llama ya de tener, viven dentro. Y cuando se cumple la misión, desaparece. Igual que Jesús, como Cristo tuvo un cuerpo, que fue el cuerpo de Jesús, pero ya no le necesita ese cuerpo. Subió a su mundo hasta ahora, que volvió a regresar. Ya bajó también un ser como Juan Bautista hace 100 años, que no se le dio mucha importancia. Quiero entender entonces, padre, que los milagros de Fátima, de Lourdes, etcétera, estamos hablando de la misma concepción de seres de Andrómeda. Lo mismo, todo, igual. Todo es lo mismo. Todo igual. No, es más. Y los seres místicos, cuando se aparece Jesús, San Juan de la Cruz o a Santa Teresa, por decir lo que más se conoce en España, están usando el cerebro de esas personas para cambiar la actitud del mundo, para que esas personas sean de otra manera y vean, claro, que se quedan también en esa cuestión mística, entre comillas, y real, de que es Jesús, es Jesús, pero no es como lo creen, porque no es que no esté el Cristo, está, pero no como lo creen, ni en la forma que lo creen. Es por poner una comparación, cuando a un niño se le educa, Pedro, ¿qué se le hace cuando tiene 2, 3 años? ¿Qué le gustan? Le gustan los cuentos. Por eso tienen tanto éxito los cuentos infantiles, La Caperucita Roja, La Bella Durmiente, El Príncipe Azul, que son mentiras, son mentiras esos seres. Pero lo que quieren explicar los cuentos es verdad. La fidelidad, la resurrección de la Bella Durmiente del bosque, la resurrección por el príncipe. Quiere decir que puede haber una resurrección. Permítame. Una teología grande. Don Eleuterio, tenemos más consultas de nuestros oyentes, telespectadores, a través de la plataforma Twitch de Google Play o Apple Store. NCCTE dice, ¿es esto lo que quería comunicar la Madre del Señor a la cristiandad, a la humanidad, en un tiempo de grandes problemas y angustias? No la madre del Señor, porque Dios no tiene madre. Dios es infinito, Dios es eterno, Dios no tiene nombre, Dios no es ni padre ni madre. Dios es algo que nosotros le hemos achicado y le hacemos todo antropomórficamente y necesitamos una madre y un padre. Estamos chiquitos, estamos como nenes todavía. Son seres que usan nuestras creaciones mentales de Dios Padre, Virgen Madre, para indicarnos un mensaje. El mensaje de Fátima también fue parecido. Lo que pasa es que los niños lo expresaron muy pocamente, pero le hablaban de la destrucción de la iglesia. ¿O no hablaba Lucía del Papa de Roma huyendo en Roma entre llamas?
claro que hablaba. Y lo que se dice el sol, ¿y qué era el sol de Fátima dando vueltas? Nada más que una nave dando vueltas. ¿Cómo va a estar el sol dando vueltas? Lógicamente que usan los nombres de Madre de Dios y de todo eso para. Y lógico, después se va haciendo una teología mítica, mística, ya se desvirtúa todo. Pero Dios, ningún ser elevado va a venir a fundar religiones, porque las religiones no religan, Pedro. La palabra religión significa religar lo que está desunido. Que tenemos desunido, que nuestra mente pertenece al diablo y tenemos un espíritu dormido que no ha resucitado. Dios está dentro de ti y de mí, porque somos parte de Dios. A Jesús le querían matar. Y dice Jesús, a mí me quieren matar porque dicen que soy hijo de Dios. Y no han leído en su escritura, en el libro de los Salmos, ustedes son dioses e hijos del Altísimo. Y si ustedes son dioses e hijos del Altísimo, porque yo digo que soy hijo de Dios, ¿me quieren matar? Pero es clarísimo. Es más, cuando a Jesús le dicen, ¿dónde está el reino de Dios? Le dicen, el reino de Dios no le busquen aquí, allá, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Está todo claro, lo que pasa es que como está todo hecho en un lenguaje parabólico, el sembrador, la semilla, el pastor, la mostaza, la perla escondida, el campo, yo hablo para que oyéndome no me entiendan, no me oigan y entendiéndome no me entiendan. Pero un día, dice, un día ya no necesitarán y les hablaré cara a cara, le dice a los apóstoles. Llegará un día en que ya les hablaré cara a cara. Ese día ya llegó. Pues creo que se está desvelando. Lo que ha llegado a día de hoy, don La palabra Eleuterio, revelación. Lo que ha llegado a día de hoy, don Eleuterio, es que nos ha hablado usted cara a cara, nunca mejor dicho, ¿verdad? Al tratarse de este medio de comunicación online que tenemos hoy la suerte de disfrutar, ¿no? Y que nos haya contado, pues desde Garabandal, esas supuestas apariciones marianas que la Iglesia no ha ratificado y que al parecer tienen otra lectura que nada tiene que ver con la Virgen. Totalmente. Ni con la Iglesia Católica, ¿no? Le agradezco muchísimo Totalmente. Su tiempo en el día de hoy, desde tan lejos, que nos haya atendido para hablarnos también de estos seres de Andrómeda, de estos seres que están enviando estos mensajes para que despierten esos 144.000 posiblemente elegidos, ¿no? Que son los que harán que el mundo cambie y que la gente se una, se quiera más y desaparezcan los conflictos bélicos que lo único que hacen es destruir la propia humanidad y destruirnos a nosotros mismos. Don Eleuterio Bravo, desde Montevideo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Muchas gracias a ti. Y un saludo a todos tus oyentes y televidentes. Ha sido un placer, igualmente para usted, padre, y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A todos miles de gracias, como diría el propio padre don Eleuterio Bravo. Bendiciones para todos. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Y les dejo con un pequeño musical que nos habla de lo que es la vida alegre cuando le ponemos una chispa de alegría. Que sean muy felices, que bailen mucho, que se amen mucho, que se quieran mucho y sobre todo que sean buenos. Buenas noches. Adiós. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe
yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami, dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema